Bueno, no estaría pudiendo. Ahí. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Si hay alguien sin admitir o llega tarde, por favor, escriban en el chat, así lo admitimos. Bueno, comenzamos. Primero que nada, vamos a definir algunos conceptos introductorios sobre lo que son los movimientos anormales. La palabra movimiento deriva del latín movere, que significa mudar de un lado a otro, y el sufijo miento, que significa acción o efecto. De ahí movimiento. Se puede definir como el cambio de posición o de lugar de un cuerpo en el espacio, eso desde el punto de vista de la física. En la biología, el movimiento es la capacidad que tienen los seres vivos de desplazarse de un lugar a otro por medio de la locomoción, como así también la capacidad que tenemos de desplazar uno o varios segmentos corporales para realizar actividades o tareas relacionadas con la supervivencia, que cuáles serían comer, higienizarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier alteración que comprometa estas capacidades va a entrar dentro del área que llamaremos de los movimientos anormales o de las alteraciones del movimiento, para decirlo de una manera más correcta, porque ya, como vamos a ver ahora en unos minutos, movimientos anormales es una acepción, digamos, de un término que no está del todo bien traducido. Wilson puntualizó que estos trastornos tenían tres características: las variaciones del tono muscular, la presencia de movimientos involuntarios y la ausencia de una verdadera parálisis. Digo como para decir que era una enfermedad de movimientos anormales. Wilson, en 1912, dijo: vamos a llamar a este tipo de cuadro trastornos extrapiramidales, y anunció estas características que acabo de definir. Aguarden que ahí hay alguien para entrar. Entonces, todo aquello que entrara dentro de este campo, Wilson consideraba que tenía variaciones en el tono muscular, movimientos involuntarios y ausencia de una parálisis verdadera que justificara el cuadro. A ver. Okay. Bueno. Espero que no entre nadie más, porque si no se va a hacer difícil esto. Ahora, nosotros a este área la llamamos movimientos anormales. ¿De dónde surge este término? El tema es que este término de trastornos extrapiramidales no era del todo correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las estructuras extrapiramidales tienen conexiones muy importantes con las estructuras del sistema piramidal, que es al cual principalmente regulan, el cerebelo, el tálamo, y también hay lesiones de otras áreas que no son, digamos, propias del sistema extrapiramidal, que también pueden causar alteraciones del movimiento, en el sentido de las alteraciones del movimiento que no son acordes a la pérdida de fuerza, ¿se entiende? Una parálisis es una alteración del movimiento, pero pues no tengo fuerza para moverme, no porque puntualmente el proceso de movimiento sea lo que está comprometido. Esa es la diferencia, espero que se entienda. Entonces, como este término de trastornos extrapiramidales no era suficientemente abarcativo, bueno, se empezaron a plantear discusiones en cuanto a cómo mencionar este área. Entonces surge este término, que es el que usamos actualmente, que es el de movimientos anormales, que en realidad, como decía antes, es la traducción del inglés del término movement disorders, pero en realidad, si uno fuera riguroso en el significado de la traducción, movement disorders debería traducirse al español como alteraciones del movimiento, o sea que en realidad esa sería el área. Pero, bueno, de alguna manera fue traducido como movimientos anormales y el uso lo popularizó, y es como pasó el término a formar parte de nuestro cuerpo teórico. Entonces, este término surge, como puse acá, en 1968, a partir de dos grandes neurólogos de la escuela americana, que eran Fanny y Rowland, que en ese momento se habían propuesto armar una sección o una clínica que se dedicara exclusivamente a tratar la enfermedad de Parkinson y las alteraciones del movimiento. Entonces, en esta propuesta, como los términos anteriores eran insuficientes, decidieron llamarla Movement Disorders Clinic, o Clínica de las Alteraciones del Movimiento, que bueno, pasó al español como Movement Disorders, como movimientos anormales. Y esto es básicamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo definimos a los movimientos anormales? Los movimientos anormales se definen como síndromes neurológicos en los que hay un exceso o una pobreza o escasez de movimientos voluntarios y de movimientos automáticos. Como dije antes, esta alteración de los movimientos no tiene relación con debilidad o espasticidad, sino es otra cosa, un síndrome piramidal, una paresia, bueno, no es lo que se define como un movimiento anormal. En relación a cómo clasificamos los movimientos anormales para poder abordarlos, digamos, vamos a mencionar que a lo largo del tiempo se han descrito diferentes tipos de movimientos anormales y se han clasificado de diferentes maneras. En principio, se clasificaron en tres grupos, que es lo que ustedes intento que vean aquí en la diapositiva. Sé que no se va a ver muy bien, pero en principio había tres grupos. El grupo de los movimientos en exceso, a lo que se llamó hipercinesias, el grupo de los movimientos que eran distintos o que no eran naturales o que eran movimientos que no eran los movimientos normales que hacemos, que entraban dentro de un grupo que eran las discinesias, y por otro lado un grupo de pacientes que tenían movimientos disminuidos, pobres, en amplitud, en recorrido, en velocidad. Eso entra dentro del terreno de las hipocinesias.
¿Mm? En las hipocinesias, lo que es lento se denomina bradicinesia, el prefijo bradi denota lentitud, y cuando el movimiento se pierde de manera completa, hablamos de acinesia. Los principales movimientos hipercinéticos son los temblores, las distonías, las coreas, los tics y las mioclonías. Y dentro de las hipocinesias, los más importantes que podemos citar son los asociados a las enfermedades de Parkinson o los síndromes parkinsonianos y la catatonía. Esto a grandes rasgos. ¿Por qué no puedo pasar la diapositiva? Ahí está. Bueno, como verán, la clasificación de los movimientos anormales es amplia. Esta es la clasificación actual, hecha por Jankovic y Mark Halleck y Stanley Phan en el año 2011. Y bueno, y esta es la que se usa actualmente. Como verán, hay una amplia gama de movimientos. Sí se clasifican, como dijimos antes, en dos grupos: hipocinesias, los que denotan pobreza de movimiento, e hipercinesias, aquellos que tienen exceso de movimiento o presencia de movimientos anormales. Y como dije recién, nosotros vamos a mencionar los más importantes. Pero aquí vamos a mencionar los más importantes del terreno de las hipercinesias, porque ustedes van a tener una clase, o ya la tuvieron, de enfermedad de Parkinson, y ahí se va a detallar mucho más lo relativo a esa enfermedad, y ahí van a aprender las hipocinesias. Así que aquí vamos a tratar de hablar de temblor, distonía, corea, tic y mioclonías. Empecemos con el temblor. ¿Qué es el temblor? Para empezar, el temblor es el trastorno del movimiento más antiguamente descrito. Se menciona tanto en la Biblia como temblor asociado al miedo o a las emociones fuertes. La expresión temblar de miedo, todos la conocemos. Y aparece también previamente a la Biblia en algunos escritos griegos o chinos. Además de ser el movimiento que se describió antes que ningún otro, es el movimiento anormal más prevalente, y se sospecha que su frecuencia sea aún mayor que la que nosotros consideramos, ya que muchas personas que tienen formas de temblor leve, este síntoma no les molesta y ni siquiera consultan al neurólogo. Por lo menos no por esto. ¿Y cómo lo definimos desde lo semiológico? El temblor lo definimos como un movimiento involuntario, rítmico, oscilante de algún segmento corporal, o también puede ser de la cabeza. Entonces, las características fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta en relación al temblor es la oscilación y el ritmo. Si no tiene ritmo, no es temblor, es otra cosa. El ritmo, a su vez, puede ser regular o irregular. ¿Qué quiere decir que tengo un ritmo? Que repite la misma secuencia todo el tiempo. Y semiológicamente el movimiento se ve de oscilación. Yo no sé si lo llegan a ver, pero el señor cuando trata de extender la mano va hacia arriba y hacia abajo. Se ven muy mal los videos, me disculpo, pero bueno, es un problema de la plataforma que no lo podemos solucionar. Los videos siempre se ven entrecortados. Bueno. Acá, en relación al temblor, es importante tener en cuenta que las extremidades o la cabeza, cuando no las apoyamos, presentan un ligero temblor, que se denomina temblor fisiológico. En general, este temblor fisiológico no suele ser visible, o sea, no suele ser sintomático, a menos que se vea potenciado por alguna razón, por ejemplo, la fatiga, la ansiedad, algunos fármacos o tóxicos. Así que, si no hay un motivo que lo exacerbe, el temblor fisiológico no se ve. ¿Vieron ustedes antes de rendir que están temblando? Bueno, eso es el temblor fisiológico exacerbado por el estrés que produce la situación de examen. Entonces, si no hay ninguna situación, si no hay ningún fármaco, si no hubo ninguna exposición a algún tóxico, lo que sea que pueda justificar la exacerbación del temblor fisiológico, que bueno, igual como vamos a ver más adelante, tiene determinadas características semiológicas, todo temblor que sin estas circunstancias sea visible deberá ser considerado un temblor patológico. Entonces, en general, el temblor patológico como idea es visible y es persistente la mayoría de las veces. Bueno, vamos a entrar en la clasificación. Ante todo, el temblor tenemos que considerar un punto fundamental que tiene que ver con la activación de los músculos involucrados. Es decir, los dos grandes grupos de temblor son el temblor de reposo y el temblor de acción. Ahora vamos a ver, porque ustedes estarán pensando, pero ¿por qué si está el temblor de acción y está el temblor postural y bueno, y el temblor intencional y no sé qué? Entonces, ¿cómo clasifico esto? Bueno, acá vamos. Entonces, punto fundamental, primera cosa, el temblor sin activación muscular. Todo aquel temblor que se presente sin activación muscular es temblor de reposo. El ejemplo más típico es el de los parkinsonismos, precisamente, más que nada, el de la enfermedad de Parkinson, que es el que se intenta mostrar en el primer video del lado izquierdo. Lo que pasa es que, bueno, nada, lo deben estar viendo realmente muy mal. Y después, cuando hay activación muscular, todos los demás temblores son temblores de acción, que ahora vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, temblor de reposo y temblor de acción. Dentro del temblor de acción, vamos a encontrar tres tipos de temblor. Lo que se denomina temblor cinético, el temblor postural y el temblor isométrico. El temblor cinético es aquel temblor que se presenta al realizar un movimiento, que está tratado de ejemplificar en la figura de la señora de la derecha, que está haciendo la prueba índice-nariz. Es decir,
El temblor no se ve y cuando uno hace un movimiento aparece. Eso se llama temblor cinético y es una variante de temblor de acción. La otra variante que tenemos que tener en cuenta dentro del temblor de acción es el temblor postural, que, como su denominación lo indica, es aquel que se produce al adoptar una postura. Es el que se trata de ejemplificar en la figura del centro. Y por último, hay un tercer tipo de temblor de acción, que es el llamado temblor isométrico, que ahora más adelante, con un ejemplo, vamos a ver de qué se trata esto. Pero como idea es el temblor que se produce cuando un miembro está haciendo una fuerza contra un objeto estático. Después lo vamos a definir un poquito mejor. A su vez, dentro del temblor cinético podemos encontrar tres tipos. El temblor cinético simple, que es aquel que aparece ante la realización de cualquier movimiento. Hay movimiento, hay temblor. Eso es temblor cinético simple. El temblor intencional, que es el temblor que aparece cuando se está realizando un movimiento y se está llegando al final, o sea, cuando se afina el movimiento. Por ejemplo, en la prueba índice-nariz, el temblor no aparece en todo el recorrido y cuando el dedo se va acercando a la punta de la nariz empieza a aparecer el temblor. Eso se llama temblor intencional o temblor de intención. Y en general siempre tiene una connotación patológica o lesional. Y por último, dentro del temblor cinético está el temblor que se denomina tarea específico o temblor específico de tarea, que en este caso sería temblor de acción cinético específico de tarea, que es el temblor que aparece al hacer determinada tarea. Por ejemplo, el temblor de la escritura, que es el más común. Dentro del temblor postural también tenemos clases. Tenemos el temblor postural independiente y el temblor postural dependiente de postura. El temblor postural independiente es aquel que aparece ante cualquier postura, al sostener una postura X, cualquiera sea el miembro en cuestión tiembla. Ese es un temblor de acción postural independiente, así se clasificaría, y luego el temblor dependiente de postura. Temblor de acción postural o temblor de acción dependiente de la postura. Entonces, eso quiere decir que aparece al adoptar determinada postura y no otra. Como mencioné, el temblor isométrico es un temblor que aparece cuando el miembro está apostado contra una fuerza constante. Por ejemplo, el ejemplo más común es el temblor ortostático, que aparece en la posición de bipedestación, o sea, cuando están parados. Yo no lo traje acá, pero si quieren pueden buscar en YouTube un video de la señora Angela Merkel, la presidenta de Alemania, donde en varias ocasiones aparece con su temblor ortostático. Que después lo vamos a charlar un poquito más adelante. Bueno, con esto, hasta aquí lo relativo a la clasificación de temblor. Vamos a hacer algunas consideraciones en relación a la fisiopatología del temblor. Actualmente la hipótesis más aceptada postula que por algún mecanismo no aclarado hasta el momento se podría producir cierta actividad de descarga rítmica a nivel del sistema nervioso central que vamos a llamar oscilador central. Esta actividad rítmica, que es anormal por supuesto, serían las que causan el temblor. Bueno, se supone que los circuitos involucrados en la generación del temblor son, en principio, los ganglios basales y el circuito cerebelo-tálamo-cortical. Lo que se asume es que en los ganglios basales se produciría esta cuestión que genera lo que acabo de mencionar como oscilador central, o sea, esto sería el disparador. Y el circuito cerebelo-tálamo-cortical sería el generador del movimiento en sí. Es decir, una influencia que genere un oscilador central a nivel de los ganglios basales influiría con sus descargas sobre el circuito cerebelo-tálamo-cortical, que generaría esta actividad rítmica que se expresaría semiológicamente como temblor. Bueno, vamos a hablar de algunos tipos de temblor. Temblor esencial. El temblor esencial, disculpen. Bueno, el temblor esencial es un síndrome de temblor aislado, es decir, se caracteriza solo por tener temblor. Entonces, en este síndrome lo que vamos a encontrar es la presencia de temblor de acción, tanto postural como cinético, en relación a lo que hablamos hace un ratito. Se debe tener en cuenta que el componente postural es el que predomina siempre. Compromete principalmente a los miembros superiores, suele ser bilateral y en líneas generales debe ser asimétrico, es decir, siempre hay un brazo que tiembla más que el otro. También puede verse en estos pacientes temblor en otras localizaciones, como por ejemplo la cabeza, la voz, los miembros inferiores. Como dije, es un temblor puro, no hay otros síntomas, solamente temblor. Y la presencia de otros signos neurológicos debería hacer sospechar otra cosa, salvo lo que vamos a mencionar como temblor esencial plus. En principio, temblor puro. Entonces, hay criterios para el diagnóstico de esto, que ahora se los voy a mencionar. Tiene que ser un síndrome de temblor aislado de los miembros superiores, tiene que ser bilateral, tiene que tener a menos 3 años de duración, o sea, es una enfermedad de curso crónico. Puede presentar o no temblor en otras localizaciones, como la cabeza, la voz o los miembros inferiores, pero hay que tener en cuenta que siempre tiene que haber temblor en los miembros superiores para hablar de temblor esencial, y, bueno, la ausencia de otros signos neurológicos. Hay 2 puntos más, que si bien no forman parte de los criterios de diagnóstico
tienen cierto peso para que nosotros los tomemos en cuenta, o sea, que son criterios que son subjetivos, que son la presencia de historia familiar, o sea, en un paciente que tiene un temblor con las características que acabamos de mencionar, si nos cuenta que tiene carga hereditaria, bueno, esto es un punto que es subjetivo de temblor esencial, aunque bueno, aún no hay evidencia suficiente como para considerarlo criterio de diagnóstico. Lo mismo pasa con la prueba de alcohol. Se asume que los pacientes con temblor esencial mejoran ante la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol. Bueno, como mencioné antes, bueno, acá están los criterios de diagnóstico, se los dije, pero recuerden esto, entonces vuelvo. Síndrome tembloroso de los miembros superiores, bilateral y asimétrico, 3 años de evolución, con o sin temblor en otras localizaciones y sin otros signos neurológicos. Bueno, el temblor esencial plus es aquel que presenta estas características que acabamos de mencionar del temblor esencial y algunos signos neurológicos adicionales, pero de significación incierta. Por ejemplo, puede haber un compromiso de la marcha, pero solo de la marcha en tándem, que sea sutil, o sea, un paciente que camina normal y que ustedes le piden que haga una marcha en tándem y le resulta algo dificultosa, pero que no alcanza para pensar, por ejemplo, en un síndrome cerebeloso. Una postura que podría ser sugestiva de distonía, pero no es una postura distónica concluyente. Algún deterioro cognitivo incipiente. Bueno, estos signos siempre tienen que ser leves, porque si no ya nos está llevando a pensar en que este temblor forma parte de otro síndrome. Así que bueno, eso es lo que se conoce como temblor esencial plus. ¿Qué va a pasar con los pacientes con temblor esencial plus? Bueno, los vamos a observar. ¿Para qué? Para ver si se quedan así, y en ese caso seguirán siendo un temblor esencial plus, o si desarrollan otros signos neurológicos y entonces dejamos de considerarlos así para pasar a encuadrarlos dentro de un síndrome de temblor combinado. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de otros síndromes de temblor. Bueno, acá esto lo vamos a pasar porque es para mostrar una prueba de alcohol y el video la verdad es que no se ve muy bien. Así que no lo vamos a mostrar. Bueno, acá los videos no se ven muy bien tampoco. Sigo disculpándome, pero bueno, tiene que ver con el Zoom. Vemos sobre el lado izquierdo de la diapositiva una señora con un temblor mandibular y una chica joven del lado derecho con un temblor de la cabeza de negación. Los síndromes de temblor aislado son temblores focales o segmentarios que comprometen una única región corporal. Se pueden presentar en diferentes localizaciones, como acá, por ejemplo en la mandíbula, por ejemplo en el cuello. Y el temblor cefálico aislado puede ser de afirmación o de negación. En esta chica es de negación, así, hay otros que hacen así, y otros combinan los dos movimientos. Entonces puede ser de negación, de afirmación o combinado. Existen otros tipos de temblor aislado, también está el temblor vocal, que es el temblor de la voz, el temblor velopanatino, en el cual el paciente refiere que escucha un clic en el oído. Bueno, seguimos. Temblor tarea específico. Escribe. Bueno, los temblores tarea específicos son temblores relativamente frecuentes en personas que realizan algún tipo de actividad motora repetitiva con frecuencia. Suelen ser focales y existe controversia acerca de si se trata de una variante de la distonía por sobreuso o un temblor aislado único. Después vamos a ir, cuando hablemos de distonías, un poquito más sobre esto de nuevo. Pero en realidad lo que sí sabemos es que algunos pacientes tienen temblores, digamos, tarea específicos puros, que no son de característica distónica, como es el caso de este señor. El temblor primario de la escritura, que es el caso de este caballero, es probablemente la forma más común de temblor tarea específico. Y, por supuesto, los temblores específicos de tarea se han descrito en, como dije, gente que hace actividad repetitiva de manera sostenida, por ejemplo, músicos, por ejemplo, deportistas, hay varias. Pero bueno, en realidad, cualquier cosa que uno haga de manera repetida podría desembocar en un temblor específico de tarea. Bueno, y acá vemos otro caso de una señora con un temblor de tarea. En el taller de la memoria tengo que hacer ejercicios con números. Sí. Más severo. Fíjense los números que dibujan. Y escriba su nombre completo abajo. Fíjense cómo se deforma la letra. Haciendo fuerza. Lo bloquea un poco. Haciendo fuerza. Bien. Me di cuenta que tiene que hacer fuerza. Esto complicado. No era mi firma. Se deformó. Sí. Bueno, como estos temblores son por sobreuso, quizás un taller de la escritura no sería el tratamiento adecuado para este paciente, ¿no? Pero bueno, en realidad esta señora lo está haciendo por rehabilitación cognitiva. ¿Saliendo del medio? Sí. Fíjense el espiral. Y fíjense que la otra mano también tiene un poquito. Perfecto. ¿Saliendo del medio? Bueno, acá vemos otro caso de temblor específico de tarea, que es una señora, no sé si llegan a ver en el video de abajo, cómo le tiembla la mano cuando agarra el celular. Si la señora agarra el celular, la mano tiembla, si lo suelta, la mano no tiembla. Y en el video de arriba lo que ven es que la señora no tiene ni temblor postural,
no tiene temblor cinético, era una señora de 50 y pico de años que llegó a mi consultorio derivada por su psiquiatra, una señora con una historia de trastorno bipolar de larga data, y el psiquiatra la manda para que yo defina si ese temblor era asociado al litio o no. Bueno, para buscar un temblor asociado al litio, que sería un temblor fisiológico exacerbado por un fármaco, tendría que buscar un temblor postural, principalmente con algún componente cinético fino, que es lo que estoy buscando en el video de arriba y no lo encuentro. Y lo que sí encuentro es este temblor específico de tarea que le ocurre a la señora solamente cuando quiere escribir mensajes con su celular. Sería la versión del siglo XXI del temblor de la escritura, ¿no? Así que ojo con eso porque ustedes son candidatos. Bueno. Seguimos. Mencioné hace un rato como ejemplo de temblor isométrico al temblor ortostático. El temblor ortostático primario es un síndrome de temblor de alta frecuencia, y cuando me refiero a alta frecuencia, me refiero a frecuencias que sean mayores a 13 Hz. La frecuencia característica del temblor ortostático primario es de 13 a 18 Hz. A veces este temblor puede ser palpable y no ser visible. Ahí se ve, pero el video es muy viejo y aparte se ve muy mal. Pero es una señora que mientras camina no tiembla y cuando se queda parada le empiezan a temblar las piernas. A veces no lo vemos, pero lo palpamos, y tiene un signo que se llama signo del helicóptero, que se puede ocultar con el estetoscopio, se escucha un ruido similar, o al realizar el electromiograma, estudio que sí o sí debemos hacer para confirmar la frecuencia, porque si no tiene esta frecuencia no lo podemos definir como temblor ortostático, se escucha un ruido que hace parecido al ruido de un helicóptero. Eso se escucha en el electromiograma. Si tiene ese signo del helicóptero, si tiene una frecuencia que oscila entre los 13 y los 18 ciclos por minuto, podemos considerarlo un temblor ortostático. Digo esto de la frecuencia porque esto es característico, porque hay temblores que son parecidos, pero son de menor frecuencia, y esos temblores se denominan pseudoortostáticos y en general responden a lesiones. Esta es una patología primaria. Bueno, el temblor parkinsoniano. El temblor parkinsoniano clásico se observa en los síndromes parkinsonianos, asociado, por supuesto, a bradicinesia y rigidez, no me voy a extender con esto porque lo van a ver en la clase de Parkinson, y suele ser un temblor de reposo, lento, la frecuencia oscila de 4 a 7 ciclos por minuto, y es lo que se llama temblor cuentamonedas. Se puede ver en los miembros superiores y en los miembros inferiores, se puede ver también en la mandíbula, en la lengua, bueno, nada, lo van a ver en Parkinson. En los pacientes parkinsonianos, lo típico es el temblor de reposo, y lo que ven en el video de abajo a la izquierda es lo que se llama temblor postural emergente. Es decir, cuando el paciente en su temblor de reposo hace un movimiento para adoptar una postura y lo bloquea, el temblor cede. Pero si lo hacemos al paciente mantener la postura por un rato, vamos a ver que, fíjense ahí, aparece el temblor de nuevo. Eso se llama temblor postural reemergente, y es típico de la enfermedad de Parkinson. Fíjense que el señor no tiene, si ven a la derecha, temblor cinético. Bueno, el temblor distónico. Se entiende por temblor distónico la combinación de temblor y distonía como principales signos neurológicos. El temblor puede ser el hallazgo más importante en un paciente con distonía. Puede coexistir en el mismo segmento corporal de la distonía, en ese caso se denomina temblor distónico, por ejemplo, el temblor cefálico distónico, que es lo que se intenta mostrar en este video. Fíjense que en determinada posición el señor tiembla. No sé si lo llegan a ver realmente, porque la verdad es que no tengo idea cómo están viendo los videos ustedes. También puede estar en el contexto de un paciente que presenta una distonía, pero no coexistir en el mismo segmento corporal, y en ese caso se denomina temblor asociado a distonía. La presencia de temblor en un paciente distónico no descarta el diagnóstico de distonía. Se asume que tienen la misma fisiopatología. Bueno, este es otro temblor distónico en una chica con enfermedad de Wilson. Fíjense las posturas de las manos, eso sí lo pueden ver. Fíjense las facies con esa risa sardónica y esa cara de sorpresa. Y, bueno, no sé si se va a ver en el video, pero en algún momento yo le hago adoptar cierta posición de la mano, fíjense ahí, y la mano tiembla un poquitito. Es otra forma de temblor distónico. Fíjense que la distonía es muy severa, fíjense que miren, ¿ven? Ahí tiembla. Fíjense que la retracción de los tendones, porque esto es de larga data. Bueno, otro caso de temblor distónico. Temblor de Holmes. Perdón. Temblor de Holmes. Este temblor fue descrito por Gordon Holmes en 1904. Es un temblor asociado a lo que él llamaba sistema cerebelo-rúbrico, por lo cual también se puede encontrar en la literatura como temblor rúbrico. El temblor de Holmes se presenta tanto en reposo como en acción, con el componente postural, cinético y de intención. Entonces, este temblor, lo que van a ver ustedes es que tiene los tres componentes. Tiene temblor de reposo, tiene temblor de acción, tanto postural como cinético e intencional. Es un temblor lento, de frecuencia baja, alrededor de los 5 Hz, no mayor que eso. En general pues, es proximal y distal, pero es característico que se vea el temblor en el segmento proximal, cuando ustedes ven algo proximal, y bueno, hay que pensar en Holmes. La etiología más frecuente
de este temblor es una lesión adquirida del tronco del encéfalo que comprometa el núcleo rojo o sus conexiones. De ahí, bueno, lo que decía antes, los viejos términos de temblor rúbrico o temblor mesencefálico. Por lo tanto, es importante reconocer este síndrome y buscar patología en esa región. Si viene un paciente con este temblor, hay que estudiarlo y hay que buscar la posibilidad de que haya alguna lesión en el tronco, básicamente en mesencéfalo, o en alguna de las conexiones de este sistema. En general se presenta con otros signos localizadores, raramente es aislado, o sea que en general este paciente puede tener un cuadro piramidal, o algunos signos cerebelosos, o alguna otra cosa que nos oriente en pensar la causa. Cuando un paciente tiene temblor de Holmes, distonía y trastorno de la sensibilidad propioceptiva, lo que uno tiene que pensar es que es altamente probable que tenga una lesión en el tálamo. Este es otro caso de temblor de Holmes. El señor que vimos antes tenía una lesión cerebelosa importante por esclerosis múltiple. Esta señora es una paciente joven, tenía 42 años en el momento en que yo la vi. Había tenido una ACV de fosa posterior, que le había comprometido las estructuras de mesencéfalo con extensión a tálamo y a cápsula interna. Había desarrollado una hemiparesia izquierda, que cuando había resuelto había aparecido este temblor de Holmes. Fíjense el componente de reposo, no sé si lo llegan a ver. Esta señora además tenía una postura distónica del brazo, es lo que decía antes. Distonía y temblor de Holmes, bueno, sugieren tálamo, y esta señora también tenía mesencéfalo y cápsula, pero bueno, tenía tálamo, por supuesto. Fíjense que cuando quiere adoptar la postura, les resulta prácticamente imposible, y cuando quiere, ahí se está quejando de dolor, hacer la prueba índice nariz directamente no lo puede hacer, por el componente cinético importantísimo que tiene este temblor. Bueno, unas palabras acerca de temblor funcional. No, se me traban los videos. Esperen. El temblor funcional, también conocido como temblor psicogénico o psicosomático, se caracteriza por la inconsistencia de los síntomas. Suele ser de inicio brusco y las características clínicas suelen ser fluctuantes. Por ejemplo, lo tiene en un brazo, después lo tiene en el otro, un día le tiembla la cabeza, después le tiembla la pierna. Eso sería fluctuación de topografía. Cambia la frecuencia, cambian las características de activación, a veces puede ser de reposo, a veces puede ser postural, a veces puede ser cinético. Acá lo que están haciendo es haciéndole cantar una canción, y cuando empieza a cantar, fíjense que la frecuencia del temblor, aparte de ser irregular, empieza a disminuir. En general se presentan también asociados a otros síntomas funcionales, como por ejemplo una marcha funcional. De todos modos, hay que estudiarlos y se deben buscar trastornos psiquiátricos subyacentes también, porque podrían llegar a ser la causa de estos temblores. A tener en cuenta, temblor raro, que no responde a ningún patrón de los conocidos, que fluctúa, y bueno, sospechar temblor funcional y considerarlo. ¿Cómo se trata el temblor? Los fármacos de primera línea son 3. Acá están mal ordenados, esta diapositiva la tengo que corregir porque es vieja. Fenobarbital y primidona serían la primera elección, y el propanolol también. Esos son los 3 fármacos de primera elección, los que tienen, han demostrado evidencia clínica y han sido aprobados para su uso. El otro fármaco que puede ser útil a dosis altas, alrededor de 200 miligramos, es el topiramato, que no ha sido aprobado específicamente para temblor, pero que existe un nivel de evidencia robusto para su uso en temblor, sobre todo en temblor esencial y en temblor de la escritura. También se pueden usar benzodiazepinas como el clonazepam, que aparte es útil específicamente en el temblor ortostático, y en el temblor distónico se pueden infiltrar, si son zonas localizadas, algunos músculos con toxina botulínica. Cuando los temblores son asociados a fármacos o enfermedades, hay que tratar las causas, y en el caso de temblores, sobre todo el temblor esencial, que sea muy severo y no responde al tratamiento farmacológico, se puede considerar la posibilidad quirúrgica a través de la lesión transcraneal por radiofrecuencia técnica HIFU. Es una técnica nueva. Bueno, el segundo movimiento que vamos a tratar aquí son las distonías. Las distonías son trastornos del movimiento caracterizados por contracciones musculares sostenidas o intermitentes que causan movimientos o posturas fijas, o ambas cosas, que son anormales, son repetitivos y estereotipados. Son movimientos o posturas tortuosas, pueden asociarse a temblor y siempre tienen una dirección preponderante. Quiere decir que siempre la posición es al mismo lado. A menudo la distonía se inicia o empeora con los movimientos voluntarios y se asocia a lo que se denomina activación muscular por rebosamiento. Además, tienen 2 características distintivas: lo que se llama gesto antagonista o truco sensitivo y punto nulo. ¿Qué es el gesto antagonista? El gesto antagonista es característico de las distonías
También se denomina truco sensitivo, como dije recién, y consiste en tocar alguna parte del cuerpo, y al tocar esa parte del cuerpo, la distonía mejora o cede. Por ejemplo, en un paciente con blefaroespasmo, que es el ejemplo de la foto de abajo, una señora que se le cierran los ojos de manera involuntaria, al tocarse los músculos frontales, o al tocarse el corrugador, o a veces al tocarse zonas de la cara, inmediatamente el paciente puede abrir los ojos. En el caso del punto nulo, se trata de una posición específica en que la distonía mejora o cede. Por ejemplo, en un paciente con una distonía cervical, con un temblor distónico que va haciendo un movimiento de la cabeza que lo lleva a la dirección preponderante, en el recorrido desde esa posición preponderante a la posición normal, hay un punto donde los músculos se ablandan y el temblor desaparece. Eso se llama punto nulo. Esas dos cosas, gesto antagonista, punto nulo, son dos características de los movimientos distónicos, no aparecen en otros. Mencioné hace unos minutos lo que dije como actividad de rebosamiento. ¿Qué es la actividad de rebosamiento? Es algo que sucede en los movimientos, en las posturas distónicas, que se observa que hay extensión hacia los músculos contiguos. Por ejemplo, en un paciente con blefaroespasmo, que es la distonía del orbicular de los párpados, también en un momento se puede observar que se empiezan a mover los músculos frontales, el prócerus, los elevadores del ala de la nariz, como que rebosan. Esto tiene que ver con la fisiopatología, que tiene que ver con que se asume que hay una red en el encéfalo que genera la distonía, y bueno, y que entonces podría ir extendiéndose y tomar músculos contiguos. Bueno, la clasificación de distonías, no vamos a ahondar, pero básicamente la última clasificación del año 2013 clasifica las distonías en base a dos ejes. Un primer eje que hace hincapié en las características clínicas, que pueden ser, por ejemplo, la edad de inicio, la distribución corporal, el patrón temporal, los hallazgos asociados. Por ejemplo, la edad de inicio las clasifica en distonías de la infancia antes de los 2 años, distonías del niño hasta los 12 años, del adolescente de los 13 a los 20, del adulto joven hasta los 40 y del adulto mayor después de los 40. En relación a la distribución corporal pueden ser focales, como el blefaroespasmo, que compromete un solo grupo muscular, segmentarias, cuando comprometen 2 o más grupos musculares continuos, multifocales, cuando comprometen grupos musculares que no son continuos, hemidistonías, cuando comprometen un hemicuerpo, generalizadas, cuando comprometen al tronco y 2 regiones más. Respecto al patrón temporal, hay 3 dimensiones: el curso, que puede ser estático o progresivo, estático característicamente en las lesiones, como la parálisis cerebral, progresivo en las enfermedades degenerativas u otras enfermedades. Y lo otro que se considera son las variaciones a corto plazo: si es persistente, si es tarea específica, si fluctúa con el día, o sea, si los chicos están bien y empeoran a la noche, si son paroxísticas, o sea, si no hay distonía y de pronto aparece de manera repentina, como si fuera una convulsión. Y bueno, hallazgos asociados si es un síndrome de distonía aislado o combinado con otros signos neurológicos. La otra dimensión de la clasificación hace hincapié en la etiología. Y entonces va a haber distonías asociadas a patología del sistema nervioso central, distonías hereditarias y distonías idiopáticas. Las asociadas a patología del sistema nervioso central van a ser básicamente degenerativas, estructurales, o aquellas donde sospechamos el cuadro pero no encontramos evidencia. En relación a la heredabilidad, van a ser hereditarias de tipo autosómico, dominante, recesivo o de herencia mitocondrial, y las adquiridas por lesiones, drogas, toxinas, enfermedades vasculares, neoplasias, etc. Y a su vez las idiopáticas pueden ser esporádicas o pueden ser familiares. En relación a la fisiopatología de las distonías, se asume que hay 3 puntos a tener en cuenta: una pérdida de la inhibición, que se postula en relación a que hay un exceso de movimiento y a este fenómeno de desbordamiento que acabo de mencionar; un trastorno de la función sensitiva, que está relacionada en parte, se infiere en parte, a partir de que la regulación sensitiva de la actividad motora podría ser explicada por la presencia del gesto antagonista. Es decir, ¿qué hago yo en el gesto antagonista? Me toco. Entonces, cuando me toco, ¿qué hago? Modifico el input sensitivo, le doy una orden sensitiva a mi cerebro. ¿Y qué hace esa orden sensitiva? Mejora la distonía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay alguna cuestión del orden de lo sensitivo que está asociada a la fisiopatología de las distonías. Entonces, por eso se asume lo de la disfunción sensitiva. Y que hay alteraciones en la plasticidad sináptica que tienen tendencia a la potenciación sináptica y a un aumento de la actividad muscular. Es decir, que lo que estaría pasando aquí sería que habría una combinación de fondo de una falta de inhibición con una plasticidad anormal, que con influencias ambientales, que podrían ser, por ejemplo, las lesiones o la actividad repetitiva, propiciarían la aparición de las distonías. O sea, habría como en el cerebro una especie de red difusa que está funcionando mal y genera la distonía. Entonces, bueno, hay que mirarlo desde esa perspectiva. Bueno, la verdad que alguien del presente 1 hora después es raro, ¿no? Pero bueno, seguimos. Causas de distonía. Como mencioné un poquitito en la clasificación, básicamente hay 3 grandes grupos. Hay distonías de causa hereditaria, hay distonías idiopáticas y hay distonías de causa adquirida. Dentro de las causas hereditarias
Hay, como dije, autosómicas dominantes, la más importante por lejos, la distonía generalizada, que se llamaba antes distonía de torsión, o distonía de Oppenheim, asociada al gen de IT1. Después hay otras, como el de IT6, o el PANC-D, asociado al déficit de pantotenato quinasa 2, lo que antes se llamaba con el epónimo de enfermedad de Halle-Gordon-Spatz, que ahora no se usa. Después tenemos las autosómicas recesivas, donde la más importante es la enfermedad de Wilson. Hay distonías con herencia ligada al X, como la enfermedad de Lugard, que es el parkinsonismo distonía de inicio en la infancia, y algunas asociadas a herencia mitocondrial, como las distonías que aparecen en algunas enfermedades mitocondriales. En relación a las distonías de causa adquirida, son frecuentes las lesiones perinatales, lo que se conocen como parálisis históricas, que se combinan muchas veces con espasticidad, las asociadas a drogas y tóxicos, las asociadas a lesiones estructurales, como podrían ser lesiones neoplásicas, lesiones infecciosas, lesiones vasculares, etc. Las inmunomediadas, las infecciones, los trastornos, digamos, del metabolismo, que también pueden producir distonía, y los trastornos funcionales. En relación a las distonías idiopáticas, las distonías se dividen en dos grupos, en las del adulto y en las juveniles. Las del adulto suelen ser focales y segmentarias. Ejemplos de estos son el blefaroespasmo, el síndrome de Meij, la distonía cervical. En las juveniles suelen ser por lo menos segmentarias o generalizadas, ¿sí? Es decir, cuanto más joven empieza la distonía, más segmentos corporales compromete. Eso sería una especie de regla. Vamos a dar algunos ejemplos de distonías. A ver si se puede ver este video. Me llamo Díaz Villar y corto mucho las palabras cuando hablo. En mi caso empezó más o menos un poquito más de 30 años, más o menos los 30 años, y empecé a cortar las palabras. Noto que me cuestan las palabras que empiezan con vocales, con la L, las cosas más me cuestan menos. ¿Cómo empezó de golpe? ¿Con la bruja? De a poco, diría yo, de a poco empezó. Y fue progresando, no, pero y que no progresó más, no progresó más. Cuando estoy nerviosa, yo noto que corto más las palabras. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de distonías, dije. Las distonías focales son aquellas que comprometen un solo grupo muscular. Como ejemplo, podemos citar la distonía laringe y el blefaroespasmo. Son localizadas, evolucionan lentamente y se presentan generalmente en los adultos mayores y, como dije hace un ratito, suelen ser idiopáticas. Este video que acabamos de más que ver, escuchar, es el caso de una señora con una distonía laringea, que es la distonía de las cuerdas vocales. También se llama disfonía espasmódica y los pacientes presentan esto que acaban de escuchar en el video, que es una voz entrecortada que mejora al susurrar o al cantar. El blefaroespasmo es la distonía localizada en los músculos orbiculares de los párpados. Produce desde un aumento del parpadeo hasta la oclusión completa y prácticamente permanente de ambos ojos, imposibilitando la visión. Esto se llama ceguera funcional. Las formas más severas producen discapacidad importante y requieren tratamiento con toxina botulínica y, por supuesto, también suelen ser idiopáticas. Acá ven dos cosas, fíjense cómo se le cierran los ojos y fíjense que al ratito de estar parpadeando se empieza a ver movimiento también en el frontal. Ese es el desbordamiento. Esta es una señora con un blefaroespasmo de larga evolución. Las distonías segmentarias son aquellas que comprometen grupos musculares contiguos. Se presentan generalmente en adultos de edad mediana o mayores y podemos citar como ejemplo el síndrome de Meij y las distonías cervicales. También son idiopáticas, aunque en ocasiones pueden ser causadas con lesiones estructurales. Fíjense acá esta señora, que también tiene blefaroespasmo como la señora anterior, pero fíjense también el movimiento de los músculos elevadores de la nariz, de los músculos del orbicular de los labios. Este es un síndrome de Meij, se escribe Meij. Ven que no son solo los ojos, fíjense la nariz, fíjense el orbicular de los labios. Bueno, escuchen lo que cuenta esta señora. Mi posición es esta, tener este ojo o el otro con esto. Entonces así yo cuando almuerzo, cuando estoy en una reunión, trato de tener esto para así no tener esa inestabilidad en el parpadeo, ni sé que no lo puedo controlar. Bueno, si estuviéramos en la clase les preguntaría qué piensan de esto. Bueno, esto es una señora que tiene también un síndrome de Meij y lo que está relatando es el gesto antagonista o el truco sensitivo. Fíjense de nuevo. Mi posición es esta, tener este ojo o el otro con esto. Entonces así yo
cuando almuerzo, cuando estoy en una reunión, trato de tener esto para así no tener esa inestabilidad en el parpadeo, ni sé que no lo puedo controlar. Gesto antagonista o truco sensitivo típico de las distonías. Distonías cervicales. Comprometen generalmente los músculos del cuello y pueden hacerse extensivos al hombro, y existen diferentes patrones según la dirección preponderante. Está el tortícolis espasmódico, que es aquella distonía que produce un movimiento rotatorio, o sea, de giro de la cabeza, hacia alguno de los lados, y existen otros patrones como el laterocolis, que tiene esta señora, inclinación hacia un costado, el retrocolis, que es la inclinación hacia atrás, y el anterocolis, que es la inclinación hacia adelante. Muchas veces estos patrones se combinan. Por ejemplo, esta señora tiene un tortícolis y un laterocolis hacia el mismo lado. Y si lo ven, lo que estamos tratando de hacer acá es tratar de ubicar el punto nulo de la distonía. Fíjense que ahí la distonía es tensa realmente, y fíjense que cuando la señora en un momento empieza a girar la cabeza, a ver si se ve, en un momento cuando llega a un punto más cercano al medio, la distonía le cede. No sé si se llega a ver en el video. Ahí, bueno, ven que ahí puedo bajar el brazo, ese es el punto nulo. Y ahí, cuando se pasa ese punto, la distonía se dispara de nuevo. Punto nulo, otra característica típica de las distonías. Otro paciente con una distonía segmentaria, un látero retrocolis, combinado con un blefaroespasmo. Hemidistonía, como su nombre lo indica, es la distonía que compromete un hemicuerpo. Se puede presentar a cualquier edad y generalmente se asocian a lesiones contralaterales de los ganglios basales. Fíjense, este chico era un chiquito de 16 años, aunque nosotros no le encontramos la causa, pero yo sospecho que hoy por hoy, esto fue hace como 20 años, se lo hubiésemos encontrado. Fíjense la postura del pie, que parece un signo de Babinski, con el hallux hacia arriba y los dedos flexionados. La postura del brazo, una hemidistonía. Esa postura del pie es característica de la distonía, es una postura distónica. Fíjense cómo se ve con el truco sensitivo. Cuando él apoya los dedos, el pie se endereza, y cuando los levanta, reaparece el pie estriado. Se vuelve a clavar el hallux hacia arriba y a flexionarse más los dedos. Esa postura se llama pie estriado, en relación al estriado, fíjense, ahí la tienen, y es una postura distónica del pie. Vamos a las distonías específicas. Bueno, acá hay otras, todavía no, pero les voy a mostrar más ejemplos. Bueno, esta es una paciente HIV positiva, que tenía una toxoplasmosis cerebral, ahí ven la imagen de la resonancia magnética, que me gustaría saber por qué no, ahí arranco el video. Ahí ven la imagen de la resonancia magnética, y fíjense la postura que tenía contralateral a la lesión más grande de la mano. Miren la postura distónica. Bueno, es una distonía segmentaria, porque compromete los músculos del brazo, asociada a una lesión estructural. Vamos a las distonías específicas de cadera. Fíjense la posición de la mano de la un concertista. Fíjense cómo la mano se va poniendo cada vez más distónica a medida que el señor trata de tocar. Las distonías tareas específicas son aquellas que se presentan al realizar una tarea determinada, como mencioné antes, al igual que los temblores tarea específicos. También se denominan distonías por sobreuso. La mejor descrita es el calambre de la escritura, no tengo ningún ejemplo en video acá para mostrarles, que se considera una distonía segmentaria del miembro superior. Se presenta específicamente al escribir, por supuesto. A ver, un segundito. Se presenta, decía, específicamente al escribir. En este caso, estamos viendo una distonía del guitarrista, que es otro tipo de distonía tarea específica menos frecuente, pero se han descrito varias, el jig del golfista, el de los tenistas, hay diversas. Y la característica que las diferencia cuando son temblorosas del temblor tarea específico es que si el temblor tarea específico es asociado a una distonía o distónico, responde a trucos sensitivos, y si es temblor puro, no lo hace. Distonías generalizadas. Son aquellas que comprometen el tronco y dos o más regiones corporales. Antiguamente se conocían como distonía de torsión o distonía de Oppenheim, y se presentan en general en los niños. Suelen iniciar en la edad escolar como una distonía de acción del pie, o sea, el piecito se empieza a adoptar una postura distónica al caminar o al correr, después de un ratito, y luego va evolucionando hasta generalizarse. En pocos años, el chiquito queda muy discapacitado. Es la causa más frecuente de esta distonía, es la asociada al gen de IT1 de herencia autosómica dominante. Responden mal al tratamiento farmacológico y requieren tratamiento quirúrgico como cirugía de estimulación cerebral profunda o en algunos casos cirugía lencional. Fíjense las posturas en los brazos, en los miembros inferiores, fíjense la torsión del tronco, las posturas de la cabeza. Esta chiquita vivía acostada. Años después se operó y bueno,
pudo mejorar bastante la calidad de vida. Y esta es la hermanita de la paciente, fíjense. En esa época del video anterior, la chiquita estaba como en el primer video de arriba a la izquierda, caminaba bien y después de un rato se le empezaba a torcer el piecito. Esta es la historia natural de una distonía generalizada. Fíjense a la derecha, donde ya el pie tiene la postura distónica y ya quiere tomar la pierna. Si se fijan a la izquierda y abajo, ya tomó las dos piernas, ya tomó brazo y empieza a querer tomar el tronco, y en la última, la distonía ya está generalizada, como dice la clasificación, tronco y dos regiones no contiguas. Lamentablemente esta chiquita tuvo una evolución más tórpida de la distonía, dijimos que era autosómica dominante, eran 4 hermanos, 2 no tenían distonía y estas 2 chiquitas sí. Lamentablemente esta chiquita tuvo una evolución más tórpida y falleció hace 1 o 2 años como consecuencia de un estatus distónico severo asociado a una infección. Pero bueno, recuerden esto, ¿no? Distonía generalizada en chicos, progresiva, en pocos años generaliza. Y el comienzo como distonía de acción del pie en edad escolar. Entonces, si alguna vez algunos neurólogos y le toca a un paciente, o es pediatra y le toca a un paciente, que les cuenta que empezó con una posturita medio rara en el pie, cuando camina o cuando corre, bueno, tener en cuenta este cuadro, ¿no? Antes de continuar, les voy a mencionar un cuadro, que es la enfermedad de Segawa, que es otra forma de distonía generalizada, también conocida como distonía dopa sensible o distonía sensible a la levodopa. Es una distonía de la infancia, de causa genética, es autosómica dominante y es causada por mutaciones de un gen llamado GTP-CH1. Este gen codifica para una enzima que interviene en el metabolismo de la dopamina. Es característico que existe una fluctuación de los síntomas que empeoran al finalizar del día. Son como las miastenias. Las miastenias arrancan bien el día y a la noche se les caen los párpados porque están muy sintomáticas. Acá estos chicos también arrancan bien en el día y a la noche están parkinsonianos o bien distónicos. Mejoran con el reposo y tienen una respuesta muy, muy clara a la administración de dosis bajas de levodopa. Se puede, como dije, asociar al parkinsonismo y puede estar presente desde el inicio o desde el curso de la enfermedad. A ver si tengo acá. Quiero ver algo. Un segundo. No, para saber qué orden tengo. Bueno, ¿cómo abordamos una distonía? Lo primero que tenemos en cuenta cuando tenemos que abordar a un paciente con un cuadro distónico es la edad de inicio. Entonces, ahí definimos si es un paciente adulto o si es un niño. Si es un paciente adulto, procedemos a revisarlo y a determinar si la distonía es focal o segmentaria y es una distonía aislada. Si ese es el caso, procedemos a tratar los músculos comprometidos con toxina botulínica. Y si con esto no alcanza, podemos utilizar algún fármaco coadyuvante por vía oral. Ahora, si cuando revisamos el paciente la distonía no es focal o segmentaria y es una distonía generalizada o es una distonía aislada combinada con otros signos neurológicos, ese paciente lo tengo que estudiar. En el caso de que el paciente sea un chiquito, directamente paso a estudiarlo. Y hago los test diagnósticos específicos, buscando las causas específicas, como por ejemplo puede ser enfermedad de Wilson, enfermedad de Segawa, de IT1, etc. Una cosa importante que uno puede tener en cuenta acá, sobre todo cuando es una distonía generalizada o se asocia a parkinsonismo, es probar con levodopa. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad de Segawa, esto nos va a servir como prueba diagnóstica y como terapéutica, las dos cosas. Entonces, bueno, eso en el caso de los chicos. Si quedan algunas regiones distónicas que están muy comprometidas, también uno puede adosar toxina botulínica. Y en el caso de que estos tratamientos no funcionen, se recurre al tratamiento quirúrgico. Bueno, tratamiento de las distonías. Como dije, en las distonías generalizadas se pueden utilizar algunas drogas de administración oral que tienen un efecto modesto sobre la distonía, pero tienen algún efecto. En general hay que usar dosis altas. Las drogas que hay disponibles son los anticolinérgicos, principalmente lo que usamos en nuestro medio es el trihexifenidilo, pero existen otros. El baclofen también se puede utilizar, sobre todo en las parálisis cerebrales distónicas que se asocian a espasticidad, y en los casos del TIT1 el tratamiento debe ser quirúrgico. En el caso de las distonías focales y segmentarias, el tratamiento de elección es infiltrar los músculos afectados con toxina botulínica. Y en el caso de patologías bien delimitadas y específicas, el tratamiento es en base a la patología de base. En la enfermedad de Wilson se utilizarán principalmente quelantes de cobre, y en la enfermedad de Segawa, como mencioné antes, la levodopa. Bueno, acá lo que están viendo es una aplicación de toxina botulínica en pacientes con blefaroespasmo. Se infiltra localmente la toxina y bueno, y eso en pocos días ya mejora sustancialmente el cuadro. ¿Continuamos?
Ahora vamos a entrar en el terreno de las coreas. Y es ilustrativo, acá ponerlo al señor Michael Jackson, porque algunos de estos movimientos que hacían esto que él llamaba breakdance, remedan un poco el movimiento de las coreas. Corea viene del griego y significa danza. Estos movimientos son movimientos al azar e impredecibles y fluyen de una región corporal a la otra. Es un movimiento involuntario hipercinético, brusco, rápido, breve y sin propósito. Es totalmente impredecible. Y como dije, fluye de una región corporal a otra, superponiéndose a los movimientos voluntarios. Tiene una característica que se las voy a decir en inglés porque son términos con los que ustedes están familiarizados, que son random y flow. Son términos que a veces se usan coloquialmente en nuestro idioma, que son ingleses. Random significa aleatorio y flow es algo fluyente. Esto que está tan de moda en la música ahora, que lo que tiene flow no tiene flow. Bueno, la Corea tiene flow. Entonces, característicamente tienen esto. Esta cosa aleatoria de que los movimientos pueden aparecer en cualquier lado y que se van moviendo de una región a otra. Por otro lado, tienen otras características clínicas, que son la impersistencia motora, la parasinesia y los reflejos colgados. Ahora vamos a ir mencionando algunas de ellas. Fíjense los movimientos de esta nena, no sé si se llegan a ver, es una chiquita con una corea de Sydenham, donde se ven, por ejemplo, movimientos que van en el brazo, que después pasan al otro brazo, que pasan al tronco y a la cabeza. Eso en relación a las características clínicas de la corea. Otro signo característico de la corea es la impersistencia motora. Escuchen y miren a esta chiquita lo que cuenta. Mantener la lengua fuera. Ahí toquemos. Mantener, fuerza para afuera con la lengua. Sin morderla, eso no vale. Es que no me te parece que ¿Se no te mete para puedo. adentro? ¿Qué pasa? Decime el otro, a ver, bueno. Es como que si estuviera cortito el... ¿Diferencia? Ah, No, se la podés decir. ¿Se va para adentro? Sí. Se va para adentro. Bien. Bueno, esto es la impersistencia motora, que es la imposibilidad de mantener una actividad motora sostenida. La impersistencia motora se evidencia en el examen físico de distintas maneras. Una de ellas es pedirle al paciente que mantenga la lengua protruida hacia afuera de la boca, y el paciente no puede porque al intentar sostener el movimiento, la lengua se le va hacia adentro. Otro nivel en el que se pueden observar la impersistencia motora es a nivel de los movimientos sacádicos. No. Uno cuando le pide al paciente que fije la vista en un punto, está haciendo permanentemente sacádicos de corrección. Y otra cosa es el signo del ordeñador, que es la imposibilidad de mantener apretado. Uno le dice al paciente, le da los dedos y le dice, apriéteme los dedos. Y el paciente quiere apretarlo, pero la mano se le abre. En el intento se le abre. No pueden sostener el movimiento. Impersistencia motora. Otro signo a tener en cuenta son los reflejos colgados o reflejos de Gordon, que se deben a una contracción sostenida del cuádriceps. No tengo ningún ejemplo para mostrarles, pero básicamente lo que uno hace es, sienta al paciente en la camilla, con las piernas suspendidas en el aire, intenta tomar el reflejo paterar, o sea, le pega con el martillo de reflejos en el tendón rotuliano. Entonces, el reflejo normal hace esto, ¡tup! Y cae, ¿no? En un reflejo normal uno pega, la pierna se extiende y se vuelve o tiende a extenderse y se vuelve a caer. En estos pacientes, cuando uno le pega, la pierna se eleva, queda unos segundos sostenida y vuelve a caer. Eso se llama reflejo colgado o reflejo de Gordon. Entonces están hablando ahí. Bueno. Parasinesia es la otra característica clínica. Vamos a verla aquí. Esta es la misma paciente que estaba intentando protruir la lengua. Fíjense los movimientos, esos son los movimientos coreicos. Y fíjense en la mano izquierda, que lo que ella hace es, a veces cuando camina, como que trata de estirar las manos, como si las tuviera calambradas, o trata de agarrarse la pierna. Eso se llama parasinesia. Y es lo que ustedes encuentran en la literatura, descrito como que la Corea parasita, los movimientos coreicos parasitan los movimientos voluntarios, y en realidad lo que está pasando acá es que ante la aparición del movimiento coreico, el paciente hace un movimiento voluntario que trata de disimular ese movimiento, o trata de que este movimiento tenga algún tipo de propósito, como por ejemplo esto de estirarse las manos, ¿no? Como que parezca algo intencional. Entonces, pero esto se hace, digamos, como de manera automática, y este es el fenómeno de parasinesia. Bueno, la marcha es característica, acá no se ve muy bien, es una marcha que se llama marcha de clown, signada de movimientos coreicos, un poco inestable. Después vamos a ver una señora esta es una paciente con enfermedad de Huntington. Después vamos a ver una señora con enfermedad de Huntington que tiene una marcha bastante más característica. Igual no se ven muy bien los videos. Bueno, hay como un espectro de la Corea, donde
en el centro estaría la corea, y en los extremos estarían la atetosis y el valismo. Se asume como un espectro porque, digamos, todas responden al mismo sustrato fisiopatológico, donde la corea estaría en el centro, que sería un nivel de movimiento intermedio, y si los movimientos son más rápidos y distales, como se ve en el lado izquierdo de la figura, estaríamos en presencia de lo que se llama atetosis. Si los movimientos son más grandes y son proximales, nos vamos a encontrar... Perdón, acá no tengo a nadie para aceptar, y además les dije que no se bajaran de la reunión. A ver si lo veo. Lamentablemente no podemos estar interrumpiendo, pues la verdad es que retrasan la clase, y la verdad es que no encuentro cómo aceptarlo. A ver. Bueno. Bueno, acá no me aparece nadie para aceptar, así que lamentablemente Nacho, no sé cuánto, se va a tener que quedar afuera de la reunión. Que lea el apunte. Bueno, vuelvo. Espectro de las coreas. En el centro de la corea, un movimiento intermedio. En un extremo la atetosis distal y más rápido. Y en el otro extremo, hacia proximal y movimientos grandes, el valismo. No es mala voluntad de no aceptarlos, pero la verdad es que a mí no me aparecen en la lista, así que no lo puedo solucionar. Seguimos. En relación a la fisiopatología, se acepta que hay una disfunción de las ganglias de la base. El circuito de los ganglios basales, no vamos a entrar en detalle. A ver. Bueno, por favor, no estoy pudiendo aceptarlo, así que por favor no me manden más mensajes, porque me están interrumpiendo, me están distrayendo y están perjudicando a los que sí están en tiempo y forma en la reunión, la verdad, así que no me manden más mensajes, porque no me permiten seguir adelante y todavía falta bastante, la charla es larga y bueno, nada, hay que seguir. Entonces, volviendo al tema. La fisiopatología de la corea se asume que está en relación a una disfunción del circuito de los ganglios basales. En condiciones normales, la vía directa, que es la que va desde el estriado al globo pálido interno y de allí al tálamo y a la corteza, estimula a la corteza motora a través de la acción de los receptores de 1. Después, la vía indirecta, que es la que va del estriado al globo pálido externo, luego al núcleo subtalámico, de allí al globo pálido interno y de allí al tálamo, inhibe la corteza motora a través de la acción de los receptores de 2. Lo que se asume en la fisiopatología de la corea, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, es que hay una liberación de la vía directa, o sea, de esta que está acá, que es la vía que estimula, a expensas de una lesión que podría estar en la vía indirecta, que es la inhibidora. Se asume que, en general, las lesiones en el núcleo subtalámico podrían producir corea. Entonces, lo que pasaría acá es que hay una falla en la inhibición, o sea, se libera la inhibición, y entonces se aumenta la actividad motora. Causas de corea son diversas, hay causas genéticas, como la enfermedad de Huntington, hay causas estructurales, como las vasculares y las tumorales, hay causas infecciosas, como la corea de Sydenham, o las coreas asociadas al HIV, como por ejemplo por infecciones oportunistas que puedan producir lesiones en sitios estratégicos que produzcan corea. Es muy frecuente la corea asociada a toxoplasmosis. Las inmunomediadas, como en el Sydenham, que es de causa infecciosa, pero en realidad la reacción que la produce es autoinmune. La corea asociada al lupus y al síndrome antifosfolipídico. En las enfermedades metabólicas, algunas hepatopatías y la hiperglucemia pueden producir también movimientos coreicos. Las tóxicas asociadas a manganeso o intoxicaciones por monóxido de carbono. Y las farmacológicas asociadas a levodopa o bloqueantes dopaminérgicos, o sea, fármacos que modulen el circuito dopaminérgico. Eso como idea general de causas. Vamos a hablar de algunas patologías importantes como la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria, progresiva, que suele presentar síntomas clínicos en la edad adulta, alrededor de los 40 años. Se caracteriza por la típica tríada denominada corea, demencia y herencia. También presentan trastornos de la personalidad y fue descrita esta enfermedad por George Huntington en 1872. Como dije, es una enfermedad de herencia autosómica dominante, se presenta entre los 35 y 40 años, y los síntomas pueden iniciar de manera simultánea o de manera secuencial. El curso es insidioso y lleva a un estado de discapacidad en un lapso que oscila en los 15 a 20 años. Es característico que estos pacientes presentan pérdida de peso. Cuanto más joven es el paciente a la edad de inicio de los síntomas, más agresiva va a ser la enfermedad, o sea, el curso va a ser más tórpido y más grave. Esto se debe a un fenómeno que se denomina fenómeno de anticipación, que tiene que ver con la expansión genética de los genes que producen esta enfermedad.
en el fenómeno de anticipación lo que sucede es, acá tendríamos que revisar un poquitito la genética de la enfermedad. Esta es una enfermedad que entra dentro del grupo de las enfermedades por expansión de trinucleótidos. En este caso es el codón CAG, el nucleótido CAG. Lo que pasa acá es que a medida que estos genes se van pasando de generación a generación, va a aumentar el número de repeticiones de este codón CAG. Esto es más fuerte aún cuando la enfermedad se hereda del padre, porque bueno, en los varones la gametogénesis es continua, con lo cual hay varias divisiones y hay, digamos, varias chances de que se expanda el gen. Entonces, cuanto más repeticiones tiene un gen, más temprana es la edad de comienzo y más grave la enfermedad. Entonces, ¿qué puede pasar? En un padre que tuvo la enfermedad que inició a los 45 años, puede tener un hijo que herede la enfermedad y lo inicia a los 30 o a los 35. Eso se llama fenómeno de anticipación y se debe a esto que acabo de explicar. El gen se halla en el cromosoma 4 y codifica para la poliglutamina. Esta poliglutamina genera esta proteína normal que se llama huntingtina, que se acumula en las células nerviosas y produce daño celular. Los valores normales de repetición del codón CAG en el gen de la poliglutamina es de 10 a 29 repeticiones. Esto se considera alelo normal. Esto es para cuando se hace el estudio genético, que es la prueba por excelencia del diagnóstico. Si las repeticiones van de 36 a 121, esto es diagnóstico de enfermedad de Huntington. Y como verán, me queda un rango intermedio que va entre las 30 y las 35 repeticiones, que si bien yo con eso no estoy autorizado a hacer diagnóstico de enfermedad de Huntington, tengo lo que se llama un alelo inestable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si bien no puedo hacer el diagnóstico categórico de la enfermedad, este paciente tiene chance de desarrollar síntomas de enfermedad de Huntington más tarde en su vida. O que puede tener una vida donde no desarrolle síntomas de enfermedad de Huntington, pero sí, por el fenómeno de expansión, puede transmitirlos a sus hijos o a sus nietos. Bueno, y acá ven una paciente con todos los síntomas de enfermedad de Parkinson. De enfermedad de Huntington. Fíjense esta señora, con los movimientos coreicos en la cabeza, en los brazos. Acá el médico está intentando que fije una postura, y fíjese que los ojos se le mueven. Acá le pide, le evalúa los movimientos oculares, mire a la derecha, mire a la izquierda, y la señora gira la cabeza, porque los ojos no los puede dominar. Acá le está pidiendo que saque la lengua, van a ver de nuevo los movimientos de intrusión de la lengua, y acá está tratando de evaluar el signo del ordenador. Todos esos son signos de inconsistencia motora. Acá ven la marcha, esta marcha sí es típica, marcha de clown, y acá se intentan buscar los reflejos colgados. Bueno, esto con respecto a enfermedad de Huntington. La corea de Sydenham es una corea que, como dije antes, es inmunomediada, se asocia a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, se presenta en los niños, es más frecuente en mujeres, y remite espontáneamente. Es característico que estos chiquitos no tengan trastornos psiquiátricos, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes con enfermedad de Huntington. Vamos a ver otros ejemplos de corea. Este es otro paciente con infección por VIH, que tenía una lesión por toxoplasma que el eje contralateral al movimiento que presenta en el brazo izquierdo. Fíjense el movimiento que es de tipo coreo atetóxico. En la medida en que Zoom les permita ver el video, por supuesto. Otro ejemplo de corea sintomática. Es un paciente que había presentado una hemicorea de característica balística, o sea, una hemicorea hemibalismo, asociada a una lesión putaminal contralateral por un accidente cerebrovascular. Otro ejemplo. Un paciente con una degeneración hepatolenticular, una patología hepática, que produce una degeneración hepática y una hepatopatía muy severa, con compromiso por el trastorno hepático del sistema nervioso central. Fíjense los movimientos coreicos en los miembros superiores, fíjense los movimientos coreicos. Fíjense los movimientos coreicos también, aparte de los miembros superiores, en la cabeza, y en algún momento vamos a ver que hay movimientos coreicos también en los ojos, en la mitad superior de la cara. Cuando uno ve movimientos coreicos, o sea, en un paciente con corea que tiene movimientos coreicos en la mitad superior de la cara, bueno, esto es bastante sugestivo de compromiso hepático. ¿Cuántos años tiene Orlando? Bien. ¿Y sabe dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos? ¿Cómo se llama el hospital? ¿Cómo? Está bien. ¿Y en qué año estamos, se acuerda? ¿Y en qué mes estamos? ¿Marzo? ¿Seguro? Bueno, aquí ven otro ejemplo de corea. Esto yo se los mostraría si estuviéramos en clase y les preguntaría a ustedes qué piensan que podría ser.
Fíjense, esto es característico, la corea semicorporal, parece una hemicorea, compromete el pie izquierdo y la mano izquierda, fíjense cómo la mano se va para atrás, y los movimientos atetósicos, no sé si se llegan a ver, de la mano y de los dedos. Esta es una corea farmacológica asociada al levodopa. Son disquinesias coreiformes en un paciente con enfermedad de Parkinson que empezó su enfermedad por el lado izquierdo del cuerpo. El lado por el que inicia la enfermedad, no vamos a entrar en detalle porque van a tener clase de esto, siempre es el más comprometido en la enfermedad de Parkinson y es el que primero desarrolla disquinesias asociadas al levodopa. Miren esta paciente. Ve que fíjense, presenta movimientos coreicos generalizados, que quizás parecen ser peor de un lado que del otro, pero en realidad están presentes en todo el cuerpo, mucho más notables en las piernas. La señora dice que a veces se tiene que acostar porque no puede estar de otra forma, no puede caminar porque los movimientos lo tiran al piso. Y esta corea generalizada también se trata de una corea asociada al levodopa. Son disquinesias muy severas, discapacitantes, prácticamente disquinesias de onda cuadrada, o sea, están presentes en todo el momento en que la señora toma la levodopa, no son disquinesias de pico de dosis, las del paciente anterior eran asociadas a pico de dosis, estas son de onda cuadrada, le damos la levodopa y la señora está, mientras está con efecto de la levodopa, con estos movimientos continuamente. Esto requiere tratamiento quirúrgico, de hecho, esta señora está en plan de cirugía funcional. De hecho, tuvo una operación en la rodilla porque los mismos movimientos le generaron una lesión importante en la rodilla. Así que las disquinesias por levodopa no son una cosa menor. Aquí vemos otra paciente. Fíjense los movimientos de la boca. ¿Se llama usted? Pastor María Elena. ¿Cuántos años tiene, María Elena? Nada más que 75. Muy bien. ¿Dónde vive? ¿Vive en Capital Federal? Sí, Bien. ¿En qué barrio? Barbanera. Valvanera. Bien. ¿Hace mucho que viene a atenderse acá con nosotros? Sí, con este sí, grupo, desde digamos? que me jubilé, ¿Cuándo se jubiló? a los 62 años. Muy bien. ¿De qué trabajaba? Tenía negocio ¿De? de ropa en Pilar. Observen los movimientos mientras habla y a veces cuando no habla también aparecen. Esos movimientos como de gesticulación, los movimientos sobre todo de la lengua y del movimiento mandibular. Estos movimientos, esta corea oromandibular es típica de la exposición previa a bloqueantes dopaminérgicos. Es una disquinesia tardía por neurolépticos, también llamada estereotipial. Esta disquinesia aparece en pacientes que fueron tratados con neurolépticos en general después de la suspensión. Es como si hubiera una especie de upregulation de la función dopaminérgica que genera el movimiento coreico. Es algo que es bastante frecuente de ver, sobre todo con los pacientes que han sido tratados con neurolépticos típicos, como fenotiacinas y butirofenonas. Alopidol, clorpromazina, ese tipo de fármacos. Aunque en algunos de los fármacos más nuevos, que se llaman atípicos porque pretenden, digamos, evitar este tipo de efectos y evitar el parkinsonismo, como la risperidona, también, o la olanzapina, también se ven. Continuamos con más ejemplos. A ver si tenemos, no tenemos más ejemplos. Muy bien, ¿cómo abordamos una corea? A diferencia de lo que hacíamos con la distonía, donde lo que primero tomábamos en cuenta era la edad del paciente, acá lo que vamos a hacer va a ser tomar el curso temporal. El primer dato que nos va a interesar es si el cuadro es un cuadro agudo o subagudo o es un cuadro crónico. Considerando cuadro crónico aquello que tiene un curso mayor a un año. Agudo es instalación brusca y subagudo es lo que lleva aproximadamente 2 o 3 meses en instalarse. Meses, subagudo. Brusco, agudo. Más de un año, crónico. Entonces, una vez que sabemos que esta corea es aguda o es crónica, vamos a hacer lo siguiente. Si la corea es aguda o subaguda, vamos a asumirla como una corea esporádica, en principio. Entonces, ahí, cuando ya tenemos esta corea que asumimos como esporádica, vamos a definir el grupo etario en el que se presenta. Si el paciente es un niño o si el paciente es un adulto. Si el paciente es un niño, en lo primero que vamos a pensar es que es una corea de Sydenham. Y en ese caso, bueno, ya estaríamos en condiciones de relevar antecedentes, ver si tuvo infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ver si tuvo alguna otra cosa que nos dé esa pauta. Y bueno, y si descartamos el diagnóstico de Huntington, vamos a pensar en otras causas que no vamos a enumerar porque son, digamos, realmente muy extrañas. Si el paciente es un adulto, vamos a estudiarlo para descartar causas estructurales, como lesiones que pudieran producir la corea, como vimos algunos ejemplos, lesiones infecciosas por toxoplasma, neoplasias, lesiones vasculares. Y si no encontramos lesiones estructurales, vamos a indagar también la exposición a ciertas drogas, como por ejemplo el ejemplo que vimos recién de la levodopa o los bloqueantes dopaminérgicos, o vamos a relevar los trastornos metabólicos que puedan estar asociados, como hepatopatías, trastornos de la glucemia, etc. En el caso de que la corea sea crónica, vamos a asumir que la causa va a ser genética. Si es un adulto, vamos a
vamos a pensar primero en enfermedad de Huntington, porque es por lejos la causa más frecuente, y sí, de manera genética, descartamos digamos, la presencia de enfermedad de Huntington, vamos a buscar lo que llamamos fenocopias, y si no son ninguna de estas fenocopias, que una es la SCAD17 y la otra es la SRA, bueno, no vienen al caso, vamos a buscar otras causas más extrañas. En el niño, las coreas genéticas, bueno, si no se asocian a otros síndromes, en realidad son bastante raras. ¿Cómo se tratan las coreas? En general, como se asume que la fisiopatología está asociada al exceso de actividad de los ganglios basales, lo que vamos a tratar de hacer es disminuir la actividad dopaminérgica. Para eso vamos a contar con los bloqueantes dopaminérgicos, a veces los clásicos, a veces no tanto. Además, en la enfermedad de Huntington también van a ser útiles para tratar los síntomas psiquiátricos. Otros fármacos son los asociados a la inhibición del transportador de dopamina, como la tetrabenazina y la valbenazina, los depletores de dopamina, como la reserpina, y en el caso de que las coreas sean metabólicas o causadas por otras causas, el tratamiento va a ser de la causa o sintomático. Y en este caso hay que tener, sobre todo en las genéticas, la idea presente de que se debe realizar el consejo genético o consejo eugénico. Sobre todo, bueno, si tenemos un diagnóstico de enfermedad de Huntington que puede tener un síndrome, un fenómeno de anticipación, bueno, estas cosas hay que charlarlas con el enfermo y su pareja. Y ahora vean un ratito esta película. Today we're going to be talking about fractions. Fractions are your friend. Use fractions in everyday life. You just don't realize it. For example, say your mother bakes a pie. She cuts it. Bowie, just go to the principal's office. Not the best way to introduce myself to the principal. What do you think a school's for, Brett? Sorry to keep disrupting the You're not class. answering my question. What's a school for? To educate, isn't it? To use knowledge to wipe out ignorance. School's orchestra's having a concert this afternoon. You plan on going? No, sir. My tics will ruin the music. I want you to be there. Everybody just keep your seats for a minute, please. Thank you. You enjoy the concert? Great job. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Bueno, esto es para introducirnos en el tema de los tics, que si bien son, digamos, por así decirlo, los más menospreciados de todos los movimientos anormales, porque bueno, uno dice tics, es una cosa relativamente común, no parecen graves, pero bueno, en algunos casos sí lo son, en el sentido de que quizás no van a matar al paciente, pero sí le van a generar un impacto importantísimo en la calidad de vida, con lo cual esto es algo a tener muy presente. Los tics se definen como sonidos o vocalizaciones o movimientos que son característicamente estereotipados, impredecibles,
bruscos, pueden ser inconstantes y recurrentes, involuntarios pero suprimibles voluntariamente por un corto lapso, eso le da la característica de semivoluntarios, que es exclusiva de los tics. Pueden ser variables en intensidad y frecuencia y en la distribución, se pueden presentar en salvas y son presididos por lo que se llama una urgencia premonitoria. Esos dos términos se los marqué en color porque justamente son privativos de los tics. La urgencia premonitoria es en general algo sensitivo, en general es una sensación de disconfort o de incomodidad que se va acentuando hasta tornarse irresistible y que solo alivia con la interrupción del tic. Cuando se contiene esta sensación para no expresar el tic luego puede presentarse en salvas. Otra característica que tienen es lo que se llama hipersensibilidad multimodal, que quiere decir que hay diversos estímulos que pueden dispararlos o pueden empeorarlos. Como otros movimientos anormales, también empeoran con la fatiga, el estrés y también el estrés postraumático. Mejora con la distracción y con la concentración. A veces eso hace que uno piense que se puede encontrar ante un movimiento de tipo funcional, y esto los diferencia de otros movimientos anormales. Generalmente se inician en la infancia, con un pico de incidencia, de inicio de la enfermedad entre los 4 y los 6 años, y un pico de intensidad entre los 10 a 12 años, con lo cual es una enfermedad típicamente de la edad escolar. Son raros después de la pubertad, aunque también pueden presentarse, pero bueno, son raros. Tienen comorbilidad con ADHD, o sea, con el síndrome de déficit de atención con hipercinesia, con el trastorno obsesivo compulsivo, con el espectro del trastorno autista, con algunos trastornos del desarrollo, y por eso también se consideran trastornos del espectro neuropsiquiátrico. Hay una regla que algunos mencionan que es, si te preguntan qué diferencia hay entre el TOC y el TIC, uno debería responder una letra. ¿Por qué? Por esta fuerte asociación al trastorno obsesivo-compulsivo, y si bien bueno, la fisiopatología de los tics no está todavía debidamente aclarada, se asume que comparten vías fisiopatológicas con el trastorno obsesivo-compulsivo. Son más frecuentes en varones, con una frecuencia de 4 a 1, y hasta el 40% remiten en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 60% de las personas que presentan tics en la infancia los van a mantener durante toda su vida. No es una cosa menor. No es grave, pero como dije, tiene un gran impacto social en la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, ¿cómo se clasifican los tics? Los tics se clasifican en dos grupos principales, tics motores y tics fónicos. A su vez, estos tics motores pueden ser simples o complejos, y los fónicos también pueden ser simples o complejos. Vamos a hablar un poquito de los tics motores. Los tics motores simples pueden, digamos, se habla de simples cuando son movimientos sencillos. A su vez, estos se pueden clasificar en clónicos, distónicos y tónicos. Por ejemplo, ¿vieron el blefaroespasmo? Que pestañeaba mucho. Bueno, si eso lo ven en un chico, no piensan en un blefaroespasmo. Lo piensan si lo ven en una persona mayor. Si ven esto en un chico, vamos a pensar que es un tic clónico. ¿Se entiende? Si bien la semiología puede parecer similar, bueno, la vía fisiopatológica y el grupo etario nos va a orientar en el diagnóstico. Tics clónicos, parpadear, sacudir la cabeza, mover la nariz. Tics distónicos, el cierre sostenido de los párpados, una desviación ocular, el bruxismo, movimientos de apertura mandibular, movimientos de rotación en el cuello o en los hombros. Y los tónicos suelen ser abdominales o esfinterianos, que consisten en contracción de los esfínteres o contracción de los músculos abdominales. La cosa se pone más difícil cuando tenemos tics motores complejos, y se van a dividir en dos grupos, que son con propósito aparente o sin propósito aparente. Pueden ser movimientos más complejos como tocar, golpear, saltar, patear, caminar. Hay movimientos que parecen, por ejemplo, de flexión del tronco, donde, bueno, nada, parece que uno trata de acomodarse o de estirarse. Y después hay otros fenómenos que son la copropraxia o la ecopraxia, que son fenómenos de imitación de movimientos, o sea, el paciente imita el movimiento de la persona con la que está. Eso es ecopraxia. Y la copropraxia es la producción de movimientos de tipo, por ejemplo, obsceno. En relación a los tics fónicos, hay de dos tipos, también simples o complejos. Los simples son ruidos: chillar, gruñir, soplar, toser, gritar, ruidos de aspiración, ruidos nasales, carraspear. Y los complejos son emisión de palabras o fonemas. Colalia, que es repetir algo que nos dicen. Coprolalia, que es muy raro, pero está descrito en el síndrome de Tourette, que son términos, decir malas palabras. Y la palilalia, que es lo que veían en el chiquito del video, que es esta repetición de la sílaba en el momento que el chico hacía ta, 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 ta. Eso es palilalia. Es una forma de tic fónico complejo. Continuamos. El síndrome de Gilles de la Tourette es una patología que consiste en la presencia de tics. Acá están los criterios del DSM-4 para el diagnóstico. Es la consistencia de tics motores y fónicos simples y complejos.
Esto puede presentarse de manera secundaria, de manera, digamos, aislada, o sea, secuencial. Pueden tener en un momento de la enfermedad tics fónicos, en otro momento tics motores, pero tienen que estar presentes todos. Y en otros casos se presentan de manera simultánea. El Tourette inicia en la infancia, en general en los 4 a los 6 años, y tiene un pico de incidencia, como dije antes, que es válido para todos los tics entre los 10 y 12 años. Se considera un trastorno del espectro neuropsiquiátrico. Como dije, presenta tics motores múltiples, simples y complejos, y por lo menos un tic fónico. Y se debe considerar que debe tener por lo menos 1 año de duración para hacer el diagnóstico. Hay gran variedad fenomenológica en la presentación clínica de estos pacientes. Presentan sensibilidad multimodal, ecofenómenos como ecopraxia y ecolalia. Pueden presentar coprolalia, lo cual es raro, y el 90% se asocia a otro tipo de patologías del espectro neuropsiquiátrico. 60% de ellos tienen asociación a trastorno obsesivo-compulsivo o déficit de atención con hiperquinesia, a otras conductas obsesivas, abuso de sustancias, a depresión o autismo. Hay otros tipos de síndromes parecidos de los cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial, que son los que denominaremos turetismos. Pueden responder a múltiples etiologías, a veces se pueden presentar en procesos postraumáticos, a veces se asocian a lesiones estructurales como tóxicos, fármacos, infecciones, otras enfermedades como la enfermedad de Wilson o el Huntington también pueden presentarlos. Y hay algunos signos de alarma que nos hacen pensar en turetismo, que son la presentación de un cuadro que parece un Tourette, pero o se presenta en un paciente adulto, o se presenta en lugar de manera gradual, se presenta de manera ictal o repentina, bueno, o en un paciente que aparte de los tics tiene otros signos neurológicos. En estos casos, bueno, estos pacientes hay que estudiarlos, porque probablemente no sea una enfermedad de Tourette y está respondiendo a otra causa. Y este es el relato, a ver si, este es un paciente que yo vi hace muchos, muchos años, cuando era joven y residente de neurología y estaba haciendo mi especialización de movimientos anormales, y acá el paciente va a relatar un poco el tema de lo que a él le pasa. Sí, cuando me contracturo, digamos, me pongo duro, me concentro para detener el impulso, como un impulso nervioso, bueno, el impulso sale por la panza, y a veces muevo el tronco, el tronco, digamos, la parte de la cadera, y porque es como que el impulso nervioso tiene que salir por algún lado. Si yo dejo de ver la cabeza, dejo de ver el hombro, bueno, eso es por un momento, pero en algún momento sale el tema de la panza o la espalda, el tronco, o el movimiento de cintura, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora no lo contengamos, explica lo que dice. Bueno, lo que observan acá en este muchacho es, primero, el relato de la urgencia premonitoria. Segundo, esto de lo semivoluntario, donde él cuenta que él lo puede inhibir, pero que esto dura un tiempo y en algún momento el movimiento sale por algún lado. Y lo otro es que lo que se ve acá es que cuando él lo contiene por un rato, después el tic aparece en salvas. Otro ejemplo. El aire. Todo viste de la vieja. ¿Viste la vieja dejando el aire? Fíjense los movimientos de los brazos, de la boca, de la cara, del cuello. Esos son todos motores complejos. Es admirable, estuvo en un country en Escobar para estar metida adentro. Y más, yo quiero contar, pero sí me pusiste el ejemplo, fíjate bien. Por ejemplo, para estoy leyendo texto, ¿no? Sí. Entonces, esto es una diferencia que yo viste. Los inmigrantes llegaron a la Italia. Yo tengo que llegar a la Italia. Entonces yo tengo que ir y digo, los inmigrantes llegar de Italia, después de ir a repetir, Escuchame una cosa, ¿y cuántas veces lo repetís? ¿Es un número cualquiera o es un número exclusivo de repeticiones? No lo cuento. No, a veces lo repito. Una vez cuando lo lea y después cuando termina de leer la lección vuelvo a repetirlo. Otra preguntita que quiero hacer. Bueno, lo que cuenta esta chiquita es justamente el fenómeno de ecolalia. Dice que ella, primero la vieron que estaba llena de tics. Segundo, lo que dice es que cuando ella lee un texto, en un momento leía a los inmigrantes de Italia y que repetía de Italia, de Italia, de Italia, de Italia. Y que tiene como esta necesidad de repetirlo. Bueno, eso es la ecolalia, uno de los ecofenómenos presentes en el Tourette. Y acá no sé si van a llegar a ver, acá hay 2 videos de 2 pacientes, no sé si se va a llegar a ver. Este muchacho con tics motores complejos, y en el video no se escucha, pero también hace cosas como ¡ah! Hace como unos ruidos. Parece un síndrome de Tourette, fíjense el movimiento de torsión del tronco, que parece con propósito. Y ahí, mientras se sacude, dice cosas como ¡ah! ¡ah! Que serían tics fónicos. Entonces esto parece un Tourette. El problema con este muchacho es que esto empezó de golpe, y el muchacho es bastante grande, tiene más de 20 años. Entonces, bueno, acá lo que tenemos no es un síndrome de Tourette, es, como mencioné antes, un turetismo, con lo cual este paciente debe ser estudiado. Y el otro no se los voy a mostrar porque no se ve, el video se ve muy, muy mal realmente.
un tic clónico de la cabeza. Pero no sé si lo llegan a apreciar en el video. Desde el punto de vista etiológico, los tics se clasifican en tics primarios, que pueden ser los tics transitorios de la infancia, como dije, el 40% remiten en la edad adulta, los tics crónicos, que son estos que no remiten, los adultos que quedan con tics, y el síndrome de Tourette. En el caso de los tics secundarios, vamos a ver múltiples etiologías, como dije, postraumáticos, por lesiones estructurales, por otras enfermedades del sistema nervioso, por complicaciones obstétricas o perinatales. Las banderas rojas, como dije, inicio en la edad adulta, signos neurológicos asociados y curso agudo. Cuando vemos estas tres cosas en un paciente que presenta tics, debemos estudiarlos porque seguro que hay una causa subyacente, no son primarios. En relación al tratamiento, se asume que el tratamiento psicológico puede ser de utilidad, pero en algunos casos hay que hacer alguna intervención farmacológica. Los fármacos indicados en el tratamiento de los tics son varios. A veces se usan, a veces no se usan, porque a veces son fármacos que tienen muchos efectos adversos y quizás el beneficio no es tan importante. Como se asume fisiopatológicamente que hay un exceso de actividad a nivel del circuito de los ganglios basales, a veces pueden ser útiles los bloqueantes dopaminérgicos como la risperidona y el aripiprazol, sobre todo en los pacientes donde hay coexistencia con trastornos psiquiátricos. Otros fármacos que se pueden utilizar son la clonidina, la tetrabenazina, y en un momento se postuló el uso de fluoxetina y atomoxetina, sobre todo en los pacientes que tenían déficit de atención asociado a los tics. Y en ese caso, y en el síndrome de Tourette, también se puede usar el metilfenidato, sobre todo cuando tienen manifestaciones de déficit de atención o de trastorno obsesivo compulsivo. En algunos casos, como por ejemplo en este chico, que tenía un tic de esta sacudida de la cabeza muy brusca, como había riesgo de que produciese una lesión cervical, se puede optar por infiltrar los músculos con toxina botulínica. Y cuando los cuadros son muy severos, bueno, a veces hay que considerar la chance quirúrgica. No es lo habitual, pero bueno, puede pasar. Pasamos a las mioclonías, que es el último movimiento que nos ocupa. Las mioclonías se definen como movimientos involuntarios, repentinos, breves, pero más que breves, fugaces, causadas por contracción o por inhibición muscular. Este movimiento fue descrito por primera vez por Friedrich en 1881 como paramioclonus múltiplex. Y el mioclonus negativo, es decir, el que se asocia no a activación sino a inhibición muscular, fue descrito por primera vez en pacientes con encefalopatía posthipóxica por Lance Adams en 1963. Hay que tener en cuenta que es el movimiento más rápido que se pueda observar. Para reconocer una sacudida mioclónica, debemos tener en cuenta esto. Ahí les puse veloz como el relámpago y les puse relámpago al lado para que tengan parámetro de la duración. En el esquema del lado izquierdo lo que se ve es, digamos, contra el eje de frecuencia, de intensidad, se ve la graficación electromiográfica del movimiento voluntario más rápido que uno pudiera hacer. Y si ven el eje de la duración, van a ver que oscila en alrededor de unos 200 milisegundos. En el lado derecho de la figura lo que se ve es una contracción mioclónica, fíjense que no sobrepasa los 10 milisegundos. O sea, acá lo que se intenta demostrar con este esquema es la velocidad del movimiento que es característico de una sacudida mioclónica. Es el movimiento más rápido que se pueda observar. Si lo comparamos, de hecho, con otros movimientos anormales, es de notar que las sacudidas disquinéticas o los espasmos distónicos también pueden ser repentinos, pero no son tan breves como la mioclonía. En el caso del temblor, sí, tal vez puede ser breve, en el caso de un temblor fino de alta frecuencia, no va a dar lugar a una sacudida y no va a ser repentino. Así que bueno, esos son los parámetros a tener en cuenta. ¿Cómo se clasifican las mioclonías? Las mioclonías se clasifican desde el punto de vista clínico según su distribución y las condiciones de activación. Según su distribución, es parecido a lo que vimos, por ejemplo, para las distonías. Pueden ser focales, pueden ser multifocales, pueden ser segmentarias o pueden ser generalizadas. Desde el punto de vista de las condiciones de activación, pueden ser espontáneas, cuando se presentan sin ningún estímulo, pueden ser de acción, cuando se, digamos, presentan al tratar de adoptar una postura o un movimiento, o pueden ser reflejas cuando responden a estímulos, como por ejemplo estímulos táctiles o estímulos sonoros. Desde el punto de vista etiológico, las mioclonías pueden ser fisiológicas, o sea, son mioclonías que se presentan en algunas situaciones fisiológicas que vamos a mencionar, o pueden ser esenciales cuando no responden a ninguna causa, pueden ser epilépticas si son asociadas a descargas en la corteza cerebral, o sintomáticas si forman parte de alguna enfermedad.
Cuando esto no es suficiente, se recurre a la electrofisiología para afinar la clasificación, y se clasifican según el lugar de origen de la descarga en corticales, córticos subcorticales, subcorticales, segmentarias o periféricas. Como en el caso de todos los movimientos anormales, es muy importante realizar una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo y recabar antecedentes familiares, antecedentes sobre todo de epilepsia o la presencia de otros signos neurológicos. Bueno, en relación a la clasificación etiológica, como verán, tal mencionamos en la diapositiva anterior, tienen cientos de diagnósticos etiológicos diferentes. La clasificación etiológica se divide principalmente en 4 grupos, y estos son los fisiológicos, los mioclonus esenciales, los mioclonus epilépticos y los mioclonus sintomáticos. En relación a los mioclonus fisiológicos, estos son los que se presentan en los sujetos sanos, como por ejemplo podemos mencionar las mioclonías asociadas al sueño. Esa es una forma de mioclonía fisiológica, son sacudidas mioclónicas que se presentan, por ejemplo, en el momento en que nos estamos quedando dormidos. Quizás alguno las experimentó alguna vez, no es algo raro. Otra mioclonía fisiológica es el hipo, que es la mioclonía del diafragma, y hay otras que aparecen evocadas por la ansiedad o durante el ejercicio. Normalmente no se tratan las mioclonías fisiológicas, pero en ocasiones, si son muy exageradas o muy severas, como en el caso del singultus o hipo patológico, se debe considerar alguna intervención terapéutica. En relación al mioclonus esencial, estas mioclonías constituyen el único síntoma presente, suelen ser leves y no progresar, y incluyen varios grados de severidad. En algunos casos se pueden afectar, digamos, si afectan sensiblemente la calidad de vida de los pacientes, pueden requerir tratamiento. Como ejemplo de este grupo vamos a mencionar a la distonía mioclónica, que es una patología genética asociada al gen de IT11, y generalmente, si bien suele ser genética, a veces hay casos esporádicos. Se asocia a la mutación del gen del épsilon sarcoglicano. En relación al mioclonus epiléptico, son aquellas epilepsias que se manifiestan con crisis mioclónicas, ya sean puras o asociadas a otro tipo de crisis convulsivas. Los mioclonus sintomáticos son los más frecuentes y responden a una amplia gama de etiologías que involucran causas metabólicas, tóxicas, infecciosas, inflamatorias, degenerativas y estructurales. En relación a la clasificación fisiológica, como acabamos de mencionar, esto va a hacerse en base a los hallazgos obtenidos en el electroencefalograma y el electromiograma de superficie, que se deben configurar de manera simultánea. Y bueno, esto lo clasifica en mioclonías corticales, si el estímulo, digamos que si el disparador está a nivel de la corteza cerebral, córticos subcorticales, cuando se da en los circuitos que conectan las estructuras subcorticales con la corteza, subcorticales, cuando se dan en estructuras de nivel subcortical, como el tronco, digamos, como los ganglios basales, por ejemplo, o el tálamo, las segmentarias cuando se dan en el tronco del encéfalo o en la médula espinal, y las periféricas cuando el disparo se da en núcleos de los nervios periféricos o en el nervio. El ejemplo típico es el espasmo unifacial. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de mioclonías. Este es un paciente con un síndrome de Lancy-Adams, es un señor que había hecho un episodio de muerte súbita con hipoxia cerebral severa. Y lo que se observan en este paciente son mioclonías negativas y positivas, de distribución multifocal, algunas espontáneas, algunas reflejas a estímulos táctiles o sonoros, y algunas de acción. Fíjense, cuando trata de hacer el movimiento, la prueba índice-nariz dispara las mioclonías. Y en un momento van a ver que el médico que lo está revisando intenta obtener un signo de Hoffman, y también al tocarle el dedo dispara las mioclonías. Bueno, acá tenemos un ejemplo de trastornos metabólicos que producen mioclonías. Este es un paciente con hepatopatía, con hepatopatía alcohólica y encefalopatía. Fíjense, esto es la asterixis, que es la presentación de mioclonías de tipo negativo distal. Esto lo que hace el paciente es tratar de mantener las manos en esa posición, y se producen, digamos, disminuciones de las descargas que generan pérdida del tono muscular. Y generan estas mioclonías negativas. Bueno, no sé si se llega a ver, el video es muy viejo y de muy mala calidad, hace un movimiento clónico de la hemicara derecha, que parece un espasmo bifacial.
Pero bueno, fíjense que esto es en el contexto de un paciente que está internado en una terapia intensiva, con lo cual tuvo una enfermedad grave, y en realidad esto es lo que se llama un estatus epiléptico sutil. Es decir, hay descargas epilépticas que generan crisis focales, en este caso en la cara, generan este fenómeno mioclónico, pero que es de origen epiléptico porque tiene correlato electroencefalográfico. Bueno, aquí tenemos un paciente con mioclonías multifocales asociada a una enfermedad priónica. Voy a hablar un poquito de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que quizás se las nombraron en la clase de trastornos cognitivos, pero bueno, acá les voy a contar un poco mejor sobre esta enfermedad. Fue descrita hace 100 años por Creutzfeldt y Jakob, es una enfermedad causada por priones que afecta al sistema nervioso central. Se denominó en principio degeneración córtico-estriatoespinal, también la pueden encontrar como encefalopatía espongiforme, y se da en todo el mundo, aunque es una enfermedad rara, con una incidencia de 1 en 1.000.000. Aparece alrededor de los 60 años, los priones causan degeneración con atrofia cerebral y vacuolización de las neuronas, lo que se llama espongiosis, por eso la denominación de encefalopatía espongiforme, y también se encuentran depósitos de amiloide. Afecta principalmente la corteza cerebral, los ganglios basales, pero puede comprometer otras estructuras. Desde el punto de vista clínico, lo que se observa es una demencia de curso agudo, donde se puede observar un prodromo con ansiedad, conductas raras y dificultad para razonar. En el periodo de estado hay deterioro cognitivo, con compromiso de la memoria, la progresión es rápida y inmediatamente aparecen los signos motores, que son piramidales y extrapiramidales, y por último aparecen las mioclonías estímulos sensibles. Luego evoluciona rápidamente a un cuadro de mutismo asinético y muerte en el lapso que oscila de alrededor de 1 año desde el inicio de los síntomas. Esa es la forma típica. Hay otras formas que son variantes que quizás pueden tener un curso un poquitito más largo, pero ninguna sobrepasa tal vez los 2 años. El diagnóstico se hace por determinación de la proteína 1433 en líquido cefalorraquídeo, y esto puede ser útil en los casos donde la clínica sea sugestiva. En el electroencefalograma se observan complejos de puntas y ondas lentas que se denominan ondas trifásicas, que también se pueden utilizar, digamos, se pueden observar en otras encefalopatías, pero bueno, si sumamos clínica a electroencefalograma típico con determinación de proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo, uno ya tendría algunos elementos. Otro elemento de diagnóstico que se puede realizar es una resonancia magnética nuclear con secuencias de difusión, donde vamos a observar como dije, la secuencia de difusión, un brillo difuso en los ganglios basales y un brillo giriforme que dibuja la corteza cerebral. Eso en el periodo de estado. En los estadios más avanzados ya se puede ver atrofia de estas estructuras. El diagnóstico de certeza, por supuesto, se realiza con anatomía patológica. En las formas típicas, con clínica y apoyo de electroencefalograma, resonancia magnética y líquido cefalorraquídeo, bueno, nos quedaremos con eso. Se asume que la enfermedad es transmisible, pero se desconoce el mecanismo de transmisión. Así que se recomienda precaución con el manejo de los fluidos orgánicos y las secreciones, similares a los realizados para hepatitis B, HIV y otras enfermedades transmisibles. Como dije, hay variantes que se presentan con un curso más lento, que puede llegar a los 2 años, se pueden presentar en pacientes jóvenes, y pueden no presentarse mioclonías, ni el típico electroencefalograma con los complejos trifásicos. Aquí ven el mismo paciente, algunos meses después, fíjense, el compromiso del paciente, ya no traga, no habla, prácticamente no se mueve. Ahí ustedes no pueden apreciar el tono, pero el tono seguramente está muy rígido, casi espástico. Y bueno, y hay algunas mioclonías. Bueno, continuamos. Mioclonías en las enfermedades degenerativas. Aquí están viendo un paciente con un cuadro que se llama degeneración córtico-basal, del cual no voy a abundar en detalles porque entra dentro de los parkinsonismos atípicos y teóricamente lo verían en la clase de enfermedad de Parkinson. Aquí lo que vemos son un fenómeno de mano ajena. Fíjense, cuando quiere hacer la pin, el señor hace unos movimientos raros que no sabe bien qué hacer. Es muy asimétrica, fíjense que está muy comprometida, mucho más comprometida una mano que la otra. Y también presenta mioclonías, pero como dijimos antes, mioclonías asociadas a otros signos neurológicos. Acá lo que ven es que al paciente se le dice que abra los ojos y el paciente no puede porque tiene una apraxia de la apertura ocular. Entonces, otros signos neurológicos con mioclonías, bueno, hay que buscar la enfermedad de base. Acá vamos a ver algunos ejemplos de mioclonías farmacológicas. Acá en el primer paciente, este muchacho que está sentadito con el barbijo, es un paciente que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y inició tratamientos con sertralina indicado por el psiquiatra por un cuadro depresivo. No sé si se llega a apreciar, pero tiene unas mioclonías posturales muy finitas en
en la mano izquierda. Probablemente ustedes no la vean, pero bueno, van a tener que creerme que es así. Estas mioclonías focales asociadas a la administración de sertralina. Bien. Esperen, un momentito. El segundo paciente es un paciente que presentó este cuadro de mioclonías multifocales. Fíjense, los movimientos bruscos, sobre todo de los miembros, un poco de la cabeza. No hay movimientos en los miembros inferiores. Se tratan de un paciente que presenta mioclonías multifocales. Fíjense las mioclonías en los brazos, algunas que van a poder ver si se llega a apreciar en los músculos del tronco, se ven en los pectorales. Ustedes seguro no lo ven, pero hay como algunas mioclonías. Con esto hay que tener cuidado porque a veces se pueden confundir con fasciculaciones. Bueno, y estas mioclonías son secundarias a un fármaco antidepresivo que se llama nortriptilina, que ya casi no se usa, pero bueno, existe. Fíjense que en los miembros inferiores no tiene, pero sí tiene en la cabeza, sí tiene en los miembros superiores y algunas en el tronco. Mioclonías multifocales por nortriptilina. Acá vamos a ver un paciente asmático que había tenido una crisis asmática muy severa, que lo había llevado a internación en terapia intensiva, y un paciente que tenía un uso prolongado de salbutamol. Y acá lo que ven son mioclonías generalizadas asociadas al salbutamol. Fíjense que también tiene reflejas, miren cuando lo toca cómo dispara las mioclonías, las tiene por todos lados. Y acá van a ver al paciente después de la suspensión del salbutamol, fíjense, cómo mejoró sustancialmente el cuadro. No tiene prácticamente nada. Esto lo vamos a saltear. Y por último vamos a ver este ejemplo, que es el espasmo hemifacial. Es una contracción clónica de los músculos del territorio facial. No sé si lo llegan a ver, pero la señora tiene contracciones, fíjense, ahí empieza a aparecer. Se le cierra el ojo y sacude la mitad de la cara. Es hemifacial porque está comprometiendo uno solo de los territorios faciales, en este caso el facial izquierdo. En general se asume que estas patologías se dan por lo que se llama un conflicto neurovascular, que es que en alguna parte de la fosa posterior, alguna arteria al latir toca el núcleo del facial o toca la salida del nervio facial. Y al tocarlo lo irrita y dispara las mioclonías. Este es el ejemplo más característico de mioclonía de tipo periférico. Y se trata, como las distonías focales, con la infiltración de los músculos afectados con toxina botulínica. En relación al tratamiento de las mioclonías, aquellas que son sintomáticas requerían tratamiento de la causa. Si hay una hepatopatía hay que corregirla, si es una situación poshipóxica hay que corregirla, si es metabólica hay que corregirla. Bueno, y lo mismo si es farmacológica, como vieron en los ejemplos anteriores. Si las mioclonías son, digamos, más permanentes o, digamos, el tratamiento de la causa no fue suficiente, los fármacos antimioclónicos con los que disponemos son el levetiracetam principalmente, y el fármaco de segunda línea sería el clonazepam. El clonazepam es muy útil en el caso de la distonía mioclónica, es el tratamiento de elección. En el caso del temblor, para el temblor ortostático se usa clonazepam, es el fármaco de elección, y en el caso de las mioclonías, para la distonía mioclónica, también se usa el clonazepam. El levetiracetam se usa en el caso de las mioclonías epilépticas y en el caso de algunas mioclonías generalizadas que no son epilépticas, también pueden tener respuesta al levetiracetam. Y en el caso de las mioclonías localizadas, como es el caso de la mioclonía periférica que mostramos recién, el espasmo hemifacial, el procedimiento es infiltrar localmente con toxina botulínica. Bueno, hasta aquí lo relativo a mioclonías. Y esto se los muestro porque, si bien el movimiento es de característica clónica, esto no es una mioclonía. Esto es un signo de liberación de reflejos que ustedes conocen bien, que es el clonus, y que, bueno, hay que tener en cuenta que esto responde a patología de la vía piramidal. No es una descarga mioclónica, es una liberación de reflejos. Así que no confundir con mioclonía. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esto es todo por hoy, creo que ya fue bastante, y estoy disponible para preguntas a partir del correo electrónico que les proporcionarán en secretaría, y van a tener a disposición un apunte hecho por mí a base de los contenidos de la clase, para que puedan quizás leer más cómodamente. Así que bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacerlas ahora. Y lamento los que se quedaron afuera, no los pude admitir, no fue mala voluntad, pero bueno, ahora les voy a dar la posibilidad de que abran los micrófonos. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, por favor háganlo de manera ordenada, no abran todos los micrófonos juntos. Ahora lo pueden.
quizás levanten la mano y hagan las preguntas de a uno, si es que las hay. Si no, las hacen luego por correo electrónico. Ya tienen los micrófonos habilitados si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, y me disculpo con los que quedaron en la sala de espera que no pude admitir, pero la verdad es complicado. Una pregunta, doctora. En el tema de la Corea de Huntington, este fenómeno de la expansión de tripletes, que había un fenómeno de amplificación con el pasar de las generaciones, ¿también puede darse en personas que no tengan esta cantidad de repeticiones? ¿A qué personas te referís con las que no tienen esta cantidad de repeticiones? ¿A los normales o a los Claro. inestables? No a los normales, a los que tienen... No, porque se considera que por debajo de 29 repeticiones son normales. El tema es, de 30 a 35 no tienen la enfermedad, pero sí pueden expandir. Por eso se llaman alelos inestables. Esa es la diferencia entre el inestable, que no expresa la enfermedad, y el normal, que somos todos nosotros que no tenemos Huntington y tenemos alelos en hasta 29 repeticiones. No, en teoría no sucede. Sucede con los inestables y con los enfermos. Por encima de los 30 repeticiones sería la idea, más o menos. No sé si esto responde a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si nadie tiene preguntas, quizás, bueno, las tengan después, las mandan por correo electrónico a la dirección que Verónica les va a proporcionar. Bueno, Perfecto, gracias, doctora. Bueno, entonces damos por terminada la reunión. Que estén bien, traten de leer y bueno, y suerte el día del examen. Perfecto, gracias. Un consejo es que no se pierdan tanto en los detalles, vayan de lo general a lo particular, porque los temas son muy extensos. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, que tengan buen día.